Ya me presentaron, ya dijeron quién soy, vamos al tema. El tema que vamos a ver va a ser la realidad del aborto. Es un tema, yo creo que es bastante quemado, ¿ok? Pero está en el cronograma. Y vamos a tratar de dar algunas informaciones, algunos datos que muchas veces pasamos por alto porque pensamos que son obvios, pero es que en realidad no son tan obvios. Bien, ayer dimos otra charla que bueno, a los pocos que vinieron parece que les gustó bastante. Esta tarde daremos otra sobre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y mañana hablaremos un poco del amor conyugal y la paternidad responsable, ¿no? El amor conyugal, esa palabra tan bonita, amor, pero que después requiere demasiado compromiso. Pero bueno, hablaremos también de esa realidad mañana. Bien, el tema de hoy es la realidad del aborto. El aborto, aunque yo diga que es un tema muy quemado, puede ser un tema muy quemado en determinados ámbitos, no en todos. Entonces, nosotros, al menos yo en esta charla, no voy a dar un juicio ético nada más empezar, ¿okay? El juicio ético es lo que se da al final. Es decir, tú para dar un juicio tienes que tener una serie de conocimientos en base a los cuales basar tu juicio. Entonces, el juicio lo vamos a dar al final. Bien, y de eso yo casi no suelo dar el juicio lo deduce el público solo. Bien, entonces, algunos puntos que va a tener esta charla. Primero, vamos a conocer la realidad de lo que sucede dentro del vientre materno. ¿Okay? La realidad de lo que sucede dentro del vientre materno, que es justamente donde va a incidir la intervención del aborto. ¿Okay? Antes de decir tú si un aborto es bueno o es malo, primero tienes que ver esa realidad donde va a incidir. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es la vida intrauterina. Lo segundo que vamos a ver son los métodos de aborto y también vamos a ver algunas cosillas que no quiero adelantarme, ¿okay? Algunos datos que se han ido cambiando a lo largo del tiempo y que hoy en el año 2018 incluso cambian la perspectiva médica de las cosas. Tanto así que si tú un médico sale de la facultad, tú le preguntas cosas que son obvias y te va a responder lo contrario, pero no porque sea culpa del chico o del médico que salió de la facultad, lo que es culpa de un grupo de gente que un par de años atrás modificó una serie de cosas. Y bueno, a él le tocó estudiar medicina con los parámetros ya cambiados. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta esto. Bien, primero los motivos para abortar. Los motivos para recurrir al aborto pues, pueden ser muy variados. Bien, yo aquí he querido resumir algunos. Pues aquí podemos tener la minoría de edad, pues una niña de colegio pues que se encontró en una relación súper emocionada, hizo lo que no tenía que hacer y terminó embarazada. ¿Okay? De ahí se deriva la presión familiar o la presión de la pareja, que no lo quiero, eres muy pequeña todavía, etcétera, etcétera. Tienes que acabar tus estudios, aún no los has finalizado. O la ausencia de una relación estable cuando hablamos de una mujer ya mayor. Sí, sí, estoy con mi enamorado, pero es que en realidad nunca hemos hablado ni siquiera de vivir juntos. O sea, no te hablo ya de matrimonio, ni siquiera de vivir juntos. Entonces, son todas estas una serie de cosas que a la mujer le hacen plantearse la posibilidad de abortar. Bien, entonces, veamos un poco la vida intrauterina, que es donde va a incidir el aborto. La vida, como la mayoría de gente sabe, empieza con el momento de la concepción. El momento de la concepción es la unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Okay? Este evento, si es que la mujer ya está ovulando, bien, se va a dar un par de horas después de que suceda el acto sexual, el acto conyugal. Aquí ya nos encontramos con la primera, por así decir, la primera dicotomía en el mundo científico. Es decir, hay quien te dice que los espermatozoides se van a demorar en llegar, y mucho ojo, mucho ojo con lo que digo, porque después vamos a decir cosas sobre esto. Que los espermatozoides se demoran en llegar a las trompas de falopio, de manera más específica a la ampolla de las trompas de falopio, unas 7 horas, y hay quien te dice que se demora unas 72 horas. ¿Okay? Va a depender del tipo de fuente que tomes. ¿Bien? Entonces, ¿esto por qué lo digo?
Porque, por ejemplo, si tú te vas a tomar la píldora el día siguiente, ¿ok? Te vas a tomar la píldora el día siguiente, que justamente se toma, es la anticoncepción de emergencia, la tomas después de tener una relación sexual no protegida, entonces es muy posible que los espermatozoides ya estén llegando a las trompas de falopio y si estás ovulando, pues se va a dar la concepción. ¿Mm? Y entre otros cambios a los que va a someter tu cuerpo esa píldora es que va a modificar el endometrio. Entonces, aunque tú te tomes la píldora al día siguiente, pues de nada va a servir si es que ya estabas ovulando. ¿Por qué? Porque la concepción es muy posible que ya se haya dado. Entonces, la píldora al día siguiente afecta a 4 órganos diana. ¿Bien? Afecta a 4 órganos diana, si queremos ponerlo así. Uno que es el moco cervical, que no es exactamente un órgano. Bueno, el cuello uterino, que es el que segrega el moco cervical. Después, a los ovarios, impidiendo la ovulación. ¿Ok? Después, a las trompas de falopio, modificando o alterando su motilidad. Las trompas de falopio tienen una serie de movimientos peristálticos, que es lo que va a hacer es que el ovocito o el óvulo fecundado, ya embrión, pueda descender hasta la cavidad uterina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el embrión no tiene patas, necesita que alguien lo lleve. ¿Bien? Ese alguien que lo va a llevar es la corriente que generan las trompas de falopio. Esta corriente también se ve alterada por la píldora del día siguiente y por los anticonceptivos en general. Y también la píldora del día siguiente va a afectar el endometrio. ¿Cómo? Haciéndolo inhóspito. Es decir, que si tú te tomas la píldora al día siguiente, justamente después de haber tenido una relación sexual no protegida, entonces lo que vas a hacer es que tratar de impedir la ovulación, pero si ya ovulaste, no vas a impedir nada. O si la ovulación está cerca, no la vas a poder impedir, porque no es que las pastillas funcionan por arte de magia, no, se demoran un tiempo en hacer efecto si es que hacen efecto. ¿Ok? Entonces, si la ovulación estaba cerca o ya ovulaste, adiós, eso no lo va a prevenir. Si te la tomas al día siguiente, yo te aseguro que un par de millones de espermatozoides ya cruzó el moco cervical. ¿Okay? De los 200 a 600 millones que el varón puede eyacular, vamos a ponernos optimistas, digamos que unos 200 milloncitos ya atravesaron el moco cervical. ¿Okay? No vamos a decir que todos, ya atravesaron el moco cervical. Entonces tienen vía libre para llegar al óvulo, que ya ha sido, por así decir, expulsado del folículo. Bien, entonces ya ha sido expulsado del folículo y no va a encontrar ningún impedimento en las trompas de falopio para poder alcanzar el óvulo. Fíjense, la mujer dentro de su organismo, la mujer es como una máquina de selección natural a la hora de engendrar un hijo. Una máquina, qué feo suena eso, pero es que en la mujer todo está muy bien hecho. Es decir, el moco cervical es un filtro que solo van a atravesar los espermatozoides que estén mejor capacitados o los que sean los más idóneos. ¿Ok? Bien, después el útero de la mujer no es que esté acostado, se encuentra más, sí, está en diagonal, pero es más bien paradillo. ¿Ok? Es decir, los espermatozoides tienen que subir y después llegan a las trompas de falopio, donde la corriente que es generada por los vellos, ¿okay? Las trompas de falopio dentro tienen una especie de vellos pequeñitos que son justamente los que generan esta corriente. Esta corriente es en sentido contrario al recorrido que están haciendo los espermatozoides. Entonces, esa corriente la van a poder superar solamente los espermatozoides más idóneos. Pero, por ejemplo, este filtro, esta manera de seleccionar de manera natural al mejor espermatozoide, no se encuentra presente si es que tomas algún anticonceptivo o la píldora el día siguiente. Entonces, cuando se dé la fecundación, es muy posiblemente que fecunde un espermatozoide que quizás no estaba hecho para fecundar. O sea, si las cosas hubieran ido normal, quizás ese espermatozoide nunca debió haber llegado. Pero llegó, ¿por qué? Porque bloqueaste un mecanismo natural de, pues eso, que tenía que estar presente. ¿Ven? Entonces, es muy posible que se dé la ovulación. Ojo, digo muy posible. No es que tienes una relación sexual y al día siguiente, te tomas la píldora al día siguiente, es que se va a dar la concepción. No, habría que ver. Habría que ver en qué etapa de tu ciclo estás. Porque si estás a inicio del ciclo, por más píldora que te tomes, pues no te la tomes, porque no vas a salir embarazada igual. Bien, entonces, a lo que iba. La píldora del día siguiente, que se suele tomar justamente después del acto sexual no protegido, ¿por qué? Porque
de todas maneras han pasado un par de horas, esa lógica no es tan lógica, si queremos ponerlo así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que incurras en un aborto. Porque ese niño, bueno, ese embrión, ¿ok?, a la hora de bajar al útero y querer anidar en el endometrio, ese endometrio ya va a estar alterado. Acuérdense que otro de los puntos que va a alterar la píldora del día siguiente es el endometrio. Pero claro, la chica no se va a dar cuenta. No estoy diciendo que la chica quiera matar, no estoy diciendo eso. Estoy explicando la realidad así como es. ¿Ok? Realidad que tiene que ser conocida para después ya el que quiera actuar, bueno, pues que actúe, pero con conocimiento. ¿Bien? Bien. Entonces, esto porque a la píldora del día siguiente, ¿okay?, hay quien le atribuye una cantidad de abortos, bueno, llegan a decir que la mayor cantidad de abortos es justamente aquella que no se sabe. Y dentro de esa cantidad de abortos que no se sabe, juega un papel muy importante la píldora del día siguiente, por el mismo mecanismo que tiene. ¿Okay? Y es peligroso porque ya no hablo tanto del daño que le haga a un posible niño, sino del daño que le hace a la misma mujer. ¿Por qué? Porque las hormonas sintéticas que tiene se encuentran en un grado muy fuerte, un grado muy elevado. Y no es un chiste que la chica se esté metiendo pastillas al cuerpo como si fuera caramelos. Entonces, esto lo vemos en otro tema, que es fertilidad anticoncepción. Pero bueno, es para que tengamos en cuenta. ¿Bien? Entonces, la fecundación sucede un par de horas después. ¿Cuántas horas después? Bueno, depende de la fuente científica que cojas. ¿Bien? Ya, es que hay que decirlo, aquí hay división. ¿Bien? Desde el primer momento de la concepción ya está marcado el sexo de ese nuevo ser. Es decir, los 23 cromosomas aportados, los 23 cromosomas aportados por el espermatozoide y los 23 cromosomas aportados por el ovocito, a la hora de unirse van a resultar en 46 cromosomas, que ya dejan de ser 46 cromosomas, porque empieza a existir una nueva realidad, que es justamente un ser humano, tú y yo, que tenemos 46 cromosomas. O sea, no son cromosomas animales, son cromosomas humanos. ¿Ok? Bien, entonces el sexo ya está definido desde el primer momento de la concepción. ¿Por qué? Porque los cromosomas sexuales ya están presentes también desde el primer momento de la concepción. Ya como sabemos, el ovocito solo tiene un tipo de cromosoma sexual. Y es todo el mundo lo sabe, el cromosoma, sí, eso está escrito en la pizarra, pueden ver si quieren, X. No, XX no, X. ¿Okay? Acuérdense que las células germinales, que son el ovocito y el espermatozoide, no tienen 46 cromosomas, tienen 23 cromosomas nada más. Es decir, tienen la mitad de carga genética que posee todo el resto de células de tu cuerpo. ¿Okay? Tiene solamente la mitad de carga genética. Entonces no tiene 46 cromosomas, tiene 23 cromosomas. ¿Okay? 23 cromosomas tiene el ovocito y por tanto la carga genética sexual de la mujer es XX. Pero como tiene solamente la mitad, no va a tener XX, va a tener X. ¿Okay? Y la carga genética sexual del varón es XY. Pero como va a tener la mitad de la carga genética, y por lo tanto también la mitad de la carga genética sexual, los espermatozoides, a diferencia de los ovocitos, no van a ser solo X, sino X y Y. Entonces, que alguien nazca como varón o mujer va a depender del tipo de espermatozoide que haya fecundado al ovocito. Si un espermatozoide de carga genética sexual X fecunda al ovocito, va a salir una niña. Y si un espermatozoide de carga genética Y fecunda un ovocito de carga genética Y, va a salir no existe el ovocito de carga genética Y. ¿Okay? Sí, están respondiendo por responder nada más, ¿eh? Cuidado. No existe el ovocito de carga genética Y. Existe el ovocito de carga genética X. ¿Ok? Bien. Bueno, y de eso hay maneras para concebir de manera natural un niño, una niña, dependiendo. O sea, justamente basado en el conocimiento de esta realidad científica, de que las células germinales masculinas, los gametos masculinos, los espermatozoides, tienen carga genética sexual X y Y. El genosperma es más pesado que el androsperma, es decir, los espermatozoides que tienen carga genética sexual X son más gorditos, por ponerlo así, estoy hablando de manera tosca, son más gorditos que los espermatozoides que tienen carga genética sexual Y. Es decir, aquellos
cuya unión con el óvulo, aquellos de cuya unión con el óvulo va a resultar una mujer son más pesaditos. En cambio, de los que va a resultar un varón son más ligeros, son más livianos, ¿no? Como decía un amigo, sí, todo lo que tiene que ver con la mujer es más pesado, decía mi amigo. Bueno, no sé, ya eso ya es chiste ya para cada uno, ya no sé. Entonces, el androsperma, el espermatozoide que tiene carga genética sexual Y, es más hábil, se mueve con mayor velocidad dentro de lo que cabe. ¿Bien? Entonces, resulta que si el matrimonio está buscando un niño, pues la relación conyugal o la relación sexual deberá ser tenida lo más cerca posible a la ovulación, de tal manera que cuando se dé la ovulación, la mayoría de espermatozoides que haya llegado sea de carga genética sexual Y por tanto hay más posibilidad de que sea un varón. En cambio, si lo que tú buscas es una mujercita, bueno, no tienes que hacer nada. O sea, la relación sexual tiene que ser lo más distanciada posible de la ovulación, de tal manera que cuando se dé la ovulación ya esté la mayor cantidad de espermatozoides presentes. Así no van a estar presentes solo los más rápidos, sino también los más lentos, ¿sí? Los Y y los X. Entonces hay más posibilidad de que consigas una mujercilla, ¿no? Bien, me estoy yendo del tema. A ver, bien, una vez que se da la concepción, ¿okay? Que es justamente la unión del óvulo con el espermatozoide, resulta una primera estructura, ¿bien? Que es el cigoto. El cigoto pues es nuestro primer estadio de vida, esta es nuestra primera forma, ¿bien? Es una célula, ¿okay? Tenía una forma de célula, ¿bien? Que justamente resulta de la fusión de los dos gametos, del óvulo y el espermatozoide. Es el embrión así llamado unicelular. Después de estar en el estadio de cigoto, pasamos a un segundo estadio, que es el estadio de mórula, que es justamente cuando nuestras células se van dividiendo más y más, llegamos a tener la forma de una mora, y de ahí que den el nombre de mórula. ¿Bien? De suyo, este estadio lo tenemos desde que está compuesto desde que tenemos células, una cantidad de células que va de 12 a 36 células. ¿Bien? Después del estadio de mórula, pasamos al estadio de blastocisto. Esta es una estructura más compleja, ¿okay? Que está formada, así reduciendo mucho, por el trofoblasto, que es esto que rodea, ¿okay? Esta parte que rodea todo, y el embrioblasto, que es esto del centro. ¿Bien? Del embrioblasto, como dice su nombre, se va a derivar el embrión, y del trofoblasto se va a derivar la placenta. ¿Okay? Este trofoblasto, lo que nos rodea, tiene una serie de antígenos que lo que va a hacer es que la madre no nos detecte. Tu madre te quiere mucho, sí, pero yo siempre digo, ¿sabes cuál fue el primer acto de tu mamá hacia ti? El rechazo. O sea, no es que no te quería, ¿no? Sino que el organismo, al detectar una nueva realidad que, oye, hasta tiene un ADN diferente, una inmunología diferente, lo que hace es rechazarlo. Entonces, si no fuera gracias a estos antígenos que poseíamos, que poseíamos en este estadio de vida, ¿okay? Si no fuera gracias a estos antígenos que se encuentran presentes en el trofoblasto, nosotros no podríamos habernos implantado. Hubiéramos sido con mucha posibilidad rechazados. ¿Okay? Es muy posible que hubiéramos sido rechazados. Entonces, yo siempre digo, mentimos desde que antes de tener el cerebro. No estamos ahí engañando a la mamá. Bien, algunos datos curiosos de la vida intrauterina. Bien, a la quinta, sexta semana ya se pone en marcha el desarrollo del cerebro, ¿okay? La médula espinal y el corazón. De suyo, el sistema nervioso central podemos decir que se pone en marcha ya desde la segunda semana, que es cuando se empieza a formar el tubo neural. Justamente cuando este tubo neural no se cierra bien, resulta lo que se conoce como espina bífida. ¿Por qué? Porque no se ha cerrado bien el tubo neural, entonces la columna no se puede formar bien. ¿Bien? Después, a la séptima, a la octava semana, ¿okay? Los dedos de las manos ya se nos comienzan a formar. Fíjate, yo siempre digo, quinta semana, un mes y algo, mes y medio, casi dos meses, poquito más, ¿no? Dos meses, poquito más. Y el inicio de la formación del sistema nervioso central se da en la segunda semana, con la formación del tubo neural. Es decir, antes, muchas veces, de que la mujer se dé cuenta que está embarazada, a ese ser que está dentro ya se le empieza a formar el sistema nervioso central. Es
Es decir, antes de que te dieras cuenta, o sea, antes de que digas, uy, tengo un retraso. No, antes de que dijeras esa palabra, ya está en camino la formación del sistema nervioso central del niño. ¿Mm? En la 9ª y 10ª semana, fíjate, las niñas ya tienen ovarios y los niños ya tenemos testes. Testes que después se dicen testículos cuando bajan, ¿okay? Cuando maduran. Fíjense, la capacidad de ser padre o ser madre la tenemos poquito, un par de mesecitos después de empezar a existir, antes incluso de nacer. ¿Okay? Lo que pasa en la pubertad es que se vuelve a desencadenar el proceso de maduración, empieza el proceso de maduración de los folículos que están dentro de los ovarios, y por tanto de los ovocitos que están dentro de los folículos. Pero es que tú ya desde esta edad, desde que tenías 9 semanas, 10 semanas, ya tenías los ovarios y los testes, ya tenías la capacidad que vas a ejercer cuando tú quieras más adelante para ser padre o para ser madre. Sí. ¿Puedo tomar la foto? Sí, toma foto. Sí, toma. Bien, sí, tranquila. Después tenemos, pero así disimuladamente, ¿no? Disimuladamente, o si quieres yo después te ayudo. Bien, bien, en la semana 17 y en las semanas 18, yo he cogido, bien, si ustedes cogen un manual de embriología, esto lo tienen extendidísimo, yo he cogido un par de puntillos nada más, bien, cosas que me parecen interesantes. En la semana 17 y en la semana 18, el feto ya es capaz de liberar hormonas de estrés. Bien, hormonas de estrés en respuesta al pinchazo de una aguja. Fíjense, ya he empezado a usar la palabra feto. ¿Okay? La etapa embrionaria o el periodo embrionario va desde la concepción hasta la 8ª semana. Y desde la 9ª semana hasta el nacimiento se llama el periodo fetal. ¿Bien? Embrión, feto. Ahora, a la semana 17, a la semana 18, el feto ya es capaz de liberar hormonas de estrés. Es decir, un profesor de la universidad que trabaja en el Gemelli de Roma nos mostraba el gráfico de las hormonas que el ser humano libera cuando siente dolor. Y nos mostraba el gráfico de un ser humano cuando recibe el pinchazo de una aguja. El dolor es ordenado, es muy ordenado, porque tiene un sistema nervioso totalmente ya desarrollado. ¿Okay? Y nos mostraba el gráfico que expresaba cómo es el dolor en el feto, ¿no? Y en el feto el dolor no es ordenado. En el feto el dolor es que no tiene orden, sube, baja, se mueve, es como un garabato. No tiene orden. El profesor nos decía, no es que porque el feto no tenga un sistema nervioso totalmente desarrollado sea incapaz de sentir dolor, como muchos dicen, tranquila que no va a sentir dolor. No, sino que justamente porque tiene un sistema nervioso, pero no está totalmente desarrollado, siente dolor y tiene más capacidad que cualquiera de nosotros de sentir dolor. Por ejemplo, si yo, a un amigo le doy un golpe aquí, ¿dónde le va a doler? Pues aquí, ¿no? No le va a doler en el pie, le va a doler aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema nervioso ya está totalmente desarrollado, está muy especificado, cosa que no pasa en el feto, ¿no? Por ejemplo, ya le puedo dar una patada yo a un adulto, ¿verdad? Y le va a doler donde le dé la patada. Pero seguro que esa patada le va a doler más si se la doy a un niño recién nacido. Le va a doler mucho más que le dé una patada a un niño recién nacido que a un chico de 15 años. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso del niño quizás todavía le falte especificarse un poquillo. Sea todavía un poco débil. Entonces, ya esta capacidad de sentir dolor está presente antes incluso de nacer. Fíjate, todo lo que hacemos nosotros antes de nacer no es otra cosa que prepararnos para sobrevivir en el mundo externo. Empezamos a saber deglutir, nos metemos el dedo en la mano, abrimos los ojos, nos movemos. Todo eso nos prepara para el momento en el que nazcamos. Si no aprendemos a deglutir, cuando nazcamos no vamos a poder comer, no vamos a poder respirar. Esto son todos una serie de actos que aprendemos a hacer dentro del vientre materno, pero que nos prepara para sobrevivir fuera. Bien, después a las 21 y 22 semanas ya el feto ya puede vivir incluso fuera de la matriz, fuera del vientre materno. Tanto es así que nosotros tenemos una característica que la vamos a reflexionar más tarde en un momento.
¿Qué es la autonomía? Es decir, nuestros padres procrean, ¿no? Gracias a nuestros padres tenemos vida, pero nada más. El papá no te da ni la cabeza, la mamá no te da ni los brazos, nada. ¿Okay? Tú dirás a tu mamá, mami, ¿cómo fue cuando me formé la cabeza? Te vas a decir, ¿tú eres tonto? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te habrá formado la cabeza? ¿No? ¿Por qué? Porque la potencia, ¿okay? Para obtener esta forma, para desarrollarnos como seres humanos, ¿okay? Y justamente lo hacemos porque ya somos seres humanos, está presente en nosotros mismos, desde el momento de la concepción. ¿Okay? Tanto es así, esta capacidad, esta autonomía es tanto así que hoy en día se experimenta con los úteros artificiales. Es decir, que el niño necesita a la madre, no sé, ya eso ya no está tan, ya no es una norma inamovible. El estudio se experimenta con úteros artificiales, ¿por qué? Porque lo que el niño necesita de la madre durante esos 9 meses, y no digo 9 meses, ya digo la mitad, porque en la semana 22 el niño fuera del vientre materno, con los cuidados necesarios, una incubadora tal y cual, puede seguir desarrollándose. Entonces, ¿por qué se puede experimentar con úteros artificiales? ¿Por qué? Porque la vida ya la tengo yo aquí en mí desde el momento de la concepción. La mujer lo que hace, mi madre lo que hace es darme un ambiente adecuado. Ojo, esto tiene muchas implicaciones éticas, tal y cual, ¿ok? Pero lo que yo aquí estoy rescatando es que nosotros ya somos seres humanos, ¿ok? Es por eso que nos vamos a desarrollar como tal. Entonces, alguna reflexión sobre el dato. Fíjese, todo lo que yo he dicho, pues a una persona, pues, al común de la gente quizás, le lleva a pensar que estamos, pues justamente, no, hablando de un ser humano. Pero eso no es algo tan obvio al final, ¿eh? Va a depender del ambiente en el que te muevas. Bien, entonces, una vez que conocemos el dato científico, es necesario reflexionar sobre el dato. ¿Okay? Hay mucha gente que se pregunta, pero ¿cómo los médicos, sabiendo tanto, hacen cosas que consideramos que están mal? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si tú tienes el conocimiento del dato científico, pero no haces una reflexión filosófica sobre el dato puro y duro, entonces, pues tu tipo de conocimiento se va a diferenciar muy poco del conocimiento que puedas tener tú y un perro. ¿Por qué? Porque el perro ve el embrión, tú ves el embrión. Pero es que lo que te diferencia es que tú sabes que eso es un embrión y sabes que posiblemente sea un ser humano, cosa que el perro no va a saber. Es decir, si no tenemos una reflexión sobre el dato, nuestro conocimiento es muy pobre. ¿Okay? De ahí la necesidad de reflexionar sobre el dato que conocemos. Entonces, la famosa palabra que usan para referirse al niño dentro del vientre de la madre, ¿no? Cúmulo de células, o bueno, o una serie de cosas que le puedan decir, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica en Colombia que, fíjense, lo que hacen nada más por querer hacer negocio a veces. Esta es una chica totalmente provida, ¿no? Creo que aquí en este ámbito puedo decirlo. Y su mamá también está muy metida en el ámbito provida, ¿no? Entonces, un día pasaban por un centro abortista y se les ocurrió entrar. Dijeron, vamos a entrar a ver cómo nos tratan, a ver qué pasa, ¿no? Y entraron y la mamá le dice, mire, sí, doctor, es que lo que pasa es que quiero saber si mi hija está embarazada, ¿no? Porque ella es muy joven todavía, tal y cual. Y le dice, sí, claro, amabilidad formidable, ¿no? Pase por aquí, la acuestan en la camilla de la chica. Le dice, bueno, vamos a tener que hacer una ecografía, señora. Bueno, sí, haga lo que usted tenga que hacer, doctor. Le hace la ecografía y le dice, uy, señora, dice, usted, su hija tiene que someterse al aborto ya. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa es más complicado. Y eso también es cierto. Mientras más tiempo pasa, el aborto se complica más, ¿no? Entonces, la chica se queda, dice, ¿y cómo? Si no he tenido relaciones sexuales. O sea, es como, o sea, se quedaron frías. O sea, como que lo único que buscaba, no digo todos, pero al menos ese doctor, si es que era doctor también, era sacar dinero. O sea, ellas se metían para ver cómo funcionaba por dentro. Y resulta que terminan, no digo haciéndoles abortos, sino que terminan malográndoles el aparato reproductor a las mujeres que quizás no tenían necesidad de aborto. Si es que puede existir la necesidad de un aborto. ¿Eh? O sea, eso que te metan una serie de cosas dentro de
de una parte tan sensible no es ningún chiste. Pero, o sea, es increíble. O sea, yo me quedé también, como dicen aquí, flipando, ¿no? O sea, bien, entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta respecto al inicio de la vida humana es que desde el momento de la concepción estamos presentes ante una novedad, ¿ok? Surge una nueva realidad distinta a las anteriores. Antes de la concepción teníamos un óvulo y un espermatozoide. Después de la concepción, no digo arte de magia, sino que después de la concepción ya ese óvulo ya no está presente y ese espermatozoide tampoco está presente. Hay una nueva realidad, con una nueva carga genética, con un ADN irrepetible. No se va a repetir a lo largo de toda la historia, ese ADN ya no se va a repetir. Es irrepetible. Entonces, desde el momento de la concepción, estamos ante una nueva realidad. ¿Bien? Una nueva realidad que tiene un ciclo vital. Es decir, ¿tú cómo te das cuenta que algo es un ser vivo? ¿Qué es lo que tiene todo ser vivo? Le late el corazón. Bueno, las plantas no tienen corazón. Eso me gustó más, que se mueve. Bien, se mueve. Más atrás. Sí, le están dando la respuesta. Es que tiene un ciclo vital. Nace, crece, se reproduce, es que se reproduce y muere. ¿Ok? Es decir, tiene un ciclo vital. ¿Ok? Esta nueva realidad también tiene un ciclo vital. Es decir, si yo veo a la persona humana y digo, bueno, sí, esto es una persona humana, pero me pregunto, ¿desde cuándo es una persona humana? Tendré que ir al inicio. ¿Ok? Tendré que retroceder a lo largo de todo su ciclo vital y decir, aquí empezó el ciclo. Y por tanto, desde este momento, esto que yo veo como una persona es persona humana. Entonces, este ciclo vital empieza desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque antes de la concepción teníamos un óvulo y un espermatozoide. El óvulo vive de 24 horas a 48, exagerando. ¿Ok? El espermatozoide vivirá de 3 a 5 días. ¿Bien? 5 más 2 son 7. ¿Sí, no? 5 más 2 son 7. 5 más 2 son 7. ¿Ok? La nueva realidad, que es fruto de esta unión del óvulo y espermatozoide, no vive 7 días. Vive 50, 80, hasta 100, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, el ciclo vital empieza en el momento de la concepción. Fíjate, es el ciclo vital de un ser que, chispas, cada vez tiene más forma de humano. Tiene unos brazos, una cabeza. Entonces, ¿desde cuándo es un ser humano? Desde que empezó su ciclo vital. Después tenemos la autonomía, es decir, de la que ya hablé un poco. Fíjense, aquí cuando hablo yo de ciclo vital, yo siempre recalco que todo empieza con la concepción. Porque una vez dando una clase, un señor levantó la mano y me dice, entonces, cuando yo era un espermatozoide, no, tú nunca fuiste un espermatozoide, lo siento. No, o sea, tú fuiste el resultado de la unión del óvulo y espermatozoide, no es que tú vivías eso, en un aparato reproductor. No, o sea, nunca fuimos ni óvulos ni espermatozoides, ¿bien? O sea, lo digo porque me hizo mucha gracia, pero al mismo tiempo me quedé un poco chocado. Dije, ¿en serio? Pero bueno. Después, la autonomía. Tenemos una autonomía a tal nivel que no solamente somos distintos de la madre, ¿ok? Sino que somos capaces de desarrollarnos por nuestros propios medios. ¿Okay? Nosotros en nuestros primeros estadios de vida, nuestras células tienen una característica que es la totipotencialidad. La totipotencialidad lo que va a hacer, o lo que caracteriza la totipotencialidad, es que tienen la capacidad de dar forma a todo un organismo. Por ejemplo, nuestras células actualmente, por ejemplo, una célula epitelial, una célula del corazón, una célula hepática, no tienen la capacidad de originar todo un organismo. Una célula epitelial se reproducirá, si es que es la madre, en otra célula epitelial. Lo mismo en la célula hepática. ¿Okay? Pero no va a dar vida a otro ser humano, o no va a dar origen a otro ser humano. Cosa que sí tenemos nosotros cuando estamos en nuestros primeros días de vida, cuando estamos en la etapa de cigoto, ¿no? Ya después las células se van dividiendo, se van especificando cada vez más hasta que pierden esa capacidad. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque la capacidad de desarrollarnos está ya en nosotros mismos. No está en la mamá. La mamá es el medio. Y los científicos esto lo saben muy bien. Por eso es que se atreven a experimentar con úteros artificiales. ¿Por qué? Porque
todo lo que quiero está en esta célula, no está en la mamá. La mamá ya, de la mamá solo necesito el óvulo, no me interesa mucho tampoco. ¿Ok? Entonces, esto. Después tenemos la continuidad. Es decir, esta nueva realidad, esta novedad que tiene un ciclo vital, mantiene una continuidad desde que empieza a existir hasta que muere. Desde que empieza a existir hasta que muere. Por ejemplo, yo podría preguntarle a alguno de ustedes, ¿ustedes son merecedores de respeto? ¿Sí? Ah, bueno. Esto en otra clase se podría discutir bastante, pero bueno, no estamos en esa clase. ¿Ustedes son merecedores de respeto? Me dicen que sí. Bien, yo estoy de acuerdo, claro que sí. Somos merecedores de respeto, claro que sí. Bien. Es decir, que yo o alguien no puede venir y agarrarlos a golpes, ¿verdad? ¿No? Porque son merecedores de respeto. Entonces, pero ¿desde cuándo tú eres merecedor de respeto? Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a suponer que estás en la flor de la edad, tienes 23, 25 años, ¿ok? Vamos a retroceder en el tiempo 24 años y 24 años, 11 meses y 29 días, ¿bien? Es decir, el primer día de tu nacimiento, ¿tú eras merecedor de respeto? Es decir, no podía yo agarrarte a patadas. ¿Bien? Vamos a retroceder en el tiempo 8 meses y 29 días. El primer día en la concepción, el primer día de tu existencia, ¿tú eras merecedor de respeto? Pero como no tenías esta forma, yo podía agarrarte a patadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Es decir, si soy persona ahora, es que soy persona desde el momento en el que empecé a existir. Y yo empecé a existir cuando dejó de haber un óvulo y un espermatozoide. Y empezó a haber una nueva realidad que, vaya curiosidad, fíjate tú, tiene 46 cromosomas como el resto de la humanidad. Y son cromosomas humanos, no son de chimpancés, no, son cromosomas humanos. ¿Ok? Entonces tú mereces respeto ahora, merecerás respeto mañana, merecías respeto, si tienes 25 años, merecías respeto hace 24 años o hace 25 años. ¿Por qué? Porque si eres persona ahora, es porque eres persona desde el momento de la concepción. Y esto tú me lo puedes exigir gracias a una continuidad que se da a lo largo de tu vida. No es que primero tú eras más persona, después menos persona, que eres siempre persona. Esto de la persona se puede discutir muchísimo, pero bueno, quédense con esto que acabo de decir, ¿ok? No se me compliquen más. Entonces, esta reflexión sobre el dato nos lleva a concluir que sea lo que sea, venga, que sea lo que sea que se da dentro del vientre materno y de lo que voy a resultar yo, fíjense, me estoy poniendo muy escéptico, de lo que voy a resultar yo, merece ya respeto. Porque si yo merezco respeto ahora, lo merezco desde el primer momento de mi existencia. ¿Ok? Entonces, es necesario reflexionar. ¿Bien? Es necesario reflexionar. Entonces, ¿por qué tanta contradicción en el ámbito científico? ¿No? El informe, en toda esta complicación, en toda esta contradicción que se da en el ámbito científico, o esa negación de la realidad que se da en el ámbito científico, jugó un papel muy importante el informe Warnock, ¿okay? O el reporte Warnock, que se dio en Inglaterra, en el 84, si es que no me falla la memoria, ¿no? donde se llegó a la siguiente conclusión. Dice, ojo, vamos a ponernos en contexto, ya se empezaba a manipular, ¿ok? Ya se empezaban a manipular embriones. Entonces hacía falta una justificación ética que me permita a mí lícitamente manipular el embrión y por tanto hacer leyes, ¿ok? Porque yo para hacer una ley o para incitar una práctica, lo mínimo que tengo que presuponer es que no sea mala, ¿ok? Entonces, dentro de este contexto, el informe Warnock dijo, se puede disponer del embrión hasta el día 14 después de la concepción, dejando entender que hasta ese momento no puede ser reconocido su carácter humano. ¿Por qué? Porque el día 14 se forma la estrella primitiva, es decir, el día 14 empieza a formar el sistema nervioso, que es justamente lo que le va a dar humanidad, decían ellos. Pero antes, como ese sistema nervioso no está presente, no podemos decir que ese ser tenga la característica de humanidad. ¿Ah? Fíjense ustedes, hasta el día 14, ¿ok? Y hasta el día 14, ¿qué es? No es un embrión, se le dio el nombre de preembrión. Es decir,
una realidad que antecede al embrión. Yo digo embrión, yo te digo embrión de qué, embrión de perro, embrión humano, ah bueno, es un ser humano, ¿no? Pero si digo preembrión, estoy ante una realidad anterior a la humanidad. Entonces puedo hacer con él lo que yo quiera. De suyo, si ustedes van y leen las leyes que rigen aquí en España, sin ir muy lejos, ¿okay? Creo que se renovó en el 2016, la ley sobre técnicas de reproducción artificial, usan mucho el término preembrión, y la manipulación del embrión hasta el día 14 se justifica porque se dice que no es un ser humano, sino que es un preembrión. Ni siquiera es un embrión, es un preembrión. ¿Okay? Y esto llevó, justamente, si dicen es humano hasta el día 14, eso también llevó a que grandes organizaciones como la FDA, ¿okay? Dijera que el embarazo empieza desde el momento de la anidación. Normalmente uno dice, bueno, el embarazo empieza con el momento de la concepción. Bueno, eso para la gente que tiene mucho sentido común. Pero las grandes organizaciones dicen que el embarazo empieza con el momento de la anidación. Es decir, la anidación se da en el día séptimo. ¿Ok? Y el aborto viene definido como la interrupción del embarazo. Es decir, para que haya aborto, antes tiene que haber embarazo. Y el embarazo no se da si no es hasta el día séptimo. Por tanto, todo lo que tú hagas antes del día séptimo y todas las píldoras del día siguiente que te puedas tomar no van a tener carácter abortivo, sino que van a ser solamente anticonceptivos. ¿Por qué? Porque el embarazo empieza a partir del día séptimo. Es decir, aquí uno tiene que irse con pies de plomo, porque uno, por ejemplo, por lo que se refiere a la píldora del día siguiente, y ese es el ejemplo que yo he cogido, por poner un ejemplo, lo que se refiere a la píldora del día siguiente, la gran pregunta que todo el mundo se hace, pero a ver, ¿es realmente abortiva en caso de que se den las circunstancias? ¿Será realmente abortiva o no lo será? Te responden ellos mismos, no te respondo yo. Bueno, esta es información que está en sus páginas oficiales, ¿bien? Te dicen, si ocurre la fertilización del óvulo, ¿ok? Puede evitar que un óvulo fertilizado, es decir, ya se dio la concepción, el óvulo ya ha sido fertilizado por el espermatozoide, se adhiera al útero, es decir, puede evitar la implantación. Es por eso que ellos te van a decir que la píldora del día siguiente no atenta contra el embarazo. Y después sigue, si se implanta un óvulo fertilizado antes de tomar el medicamento, entonces este medicamento no funcionará. ¿Ok? Y por tanto, tranquilo que no es un abortivo, no atenta contra el embarazo. Pero para ellos embarazo es desde el momento de la anidación, no desde la concepción. ¿Ok? Una serie de cambios en la terminología que se van dando a lo largo de los años, y que resulta que el médico, el médico no, ustedes cojan un manual de embriología, un manual, y ya ni médico, ustedes mismos van a terminar un poco confundidos, ¿no? Cuando salen de la facultad, salen ya con esta mentalidad. No, para nosotros aborto es después de la anidación. No, claro, si es lo que te han enseñado yo no te voy a culpar, pero es bueno reflexionar sobre el dato. Si tú sabes que existe una nueva realidad que, fíjate, tiene carga genética, tiene un ADN humano, y ese ADN humano no está presente desde el momento de la anidación, está presente desde el momento de la concepción. Entonces, esa humanidad está presente desde el momento de la concepción, no desde la anidación. Y el respeto va desde el momento de la concepción, entonces, ¿no? Cosas a tener en cuenta, ¿no? Bien. Otro, por ejemplo, yo no soy muy amigo de las cifras, para serles sincero, ¿ok? Porque siempre que veo una cifra, sea que convenga o que no convenga, y siempre digo, ¿de dónde la sacarán? ¿Cómo la habrán sacado? ¿Cómo habrá sido el estudio? La cosa es bastante complicada. No es tan fácil como si es el 50%, el 30%. No sé, yo eso no me lo creo tanto. Sea que convenga o que no convenga al otro bando o a mi bando, hay que tener mucho cuidado ahí a la hora de usar las cifras, ¿ok? Yo por mencionar algo, porque sé que a la gente le gustan las cifras, aunque yo no me fío mucho de ellas, ¿okay? El Instituto Guttmacher, ¿okay? Dijo, y esto también es información que está disponible para todos, que entre el 2010 y el 2014 se estima que se hayan dado unos 56 millones de abortos, ¿okay? En todo el mundo, ¿okay? No en un país, en todo el mundo, 56 millones de abortos. ¿Dato cierto? ¿Dato falso? No lo sé, pero lleva a reflexionar. ¿Ok? 56 millones de abortos, vamos a ponernos
por así decir, vamos a ponernos, vamos a creerles, ¿ok? Vamos a decir, bueno, 56 millones de abortos, es bastante. Y los que no han sido registrados, porque han sido cometidos por la píldora del día siguiente, por la contracepción de emergencia o un aborto clandestino. Entonces, hay que tener cuidado, porque los abortos no son solamente los que se cometen en centros autorizados, sino también que una chica, sin querer y sin tener mala voluntad, puede estar cometiendo un aborto tomándose la píldora del día siguiente. Ojo, una cosa es conocer la realidad, otra cosa es juzgar a la persona, ¿ok? Porque puede ser que la chica cometa un aborto, pero no tenga ninguna intención. Claro, si yo tengo 15 años y me dicen, si te tomas la píldora el día siguiente, tranquila que no es abortiva, a lo mucho es anticonceptiva, pues yo me la voy a tomar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es no quedar embarazada, ¿no? Entonces, hay que aquí distinguir la realidad. O sea, una cosa es cómo funciona desde el punto de vista científico y otra cosa es atribuirle maldad a la persona. Que eso ya, bueno, habría que hablar con ella, habría que ver si es que realmente tuvo maldad. Habrá quien sí, habrá quien no. La mayoría, no. ¿Okay? Después de haber explicado la realidad científica, porque son todos datos científicos, de cómo se da la vida intrauterina, y después de hacer una reflexión sobre el dato científico, y después de esta reflexión sobre el dato científico, que es ir a conocer la verdad de las cosas, que la verdad de las cosas no es solamente la verdad material. ¿Okay? Tu verdad no es solamente que, no sé, que tienes 2 brazos, 2 piernas, o que tienes tanto de fósforo, tanto de calcio. No, tu verdad es que aunque tengas muy poquito calcio, mucho menos que otros animales que estén en el planeta, tú eres una persona humana y por tanto vales más que muchos otros animales que tengan más calcio que tú en el cuerpo. ¿Okay? No se trata de conocer la materialidad de las cosas, sino la verdad de las cosas, ¿sí? La humanidad. De allí que sea necesaria la reflexión. Bien, entonces una vez que hemos reflexionado sobre el dato científico, hemos dicho algunos, por así decir, algunos hitos, ¿okay?, de la historia que han llevado a tergiversar este conocimiento. Informe Warnock, preembrión, embarazo es desde el día séptimo, desde la anidación, que se da en el día séptimo, sí, es lo mismo. ¿Okay? Entonces, una serie de cosas que van a confundir. ¿Okay? Van a confundir. Entonces, que es bueno saberlo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a la hora de que tú vayas a estudiar, y ya no digo estudiar medicina, estudiar lo que sea, ¿okay?, lo que sea, pero que tenga que ver con la salud humana. O sea, puedes estudiar administración, bueno, no sé, porque no es mi campo, ¿bien? Te vas a poner a estudiar medicina o algo que tenga que ver con la salud humana. Normalmente los textos que te dan son los más recientes. 2015, 2013, 2010 ya es anticuado ya, ¿ok? 2015, 2016. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza constantemente y es bueno estarse renovando. Pero es que son textos que ya traen toda la terminología cambiada. Se cambió en los años 80, en los años 90. Y ahora tú no vas a leer un año de los libros, un libro de los años 90, de los años 80. ¿Por qué? Porque te van a decir, hay que hacer leyendo esas cosas. Pero es justamente allí donde se transmitía la verdad de las cosas. ¿Okay? Entonces, es bueno conocer estos términos que poco a poco te van cambiando la manera de pensar, hasta que cometes un aborto y tú crees que no estás haciendo nada. Por eso digo, la maldad es lo último que se le pone a la gente, pero siempre es bueno dar estos datos para que la gente también esté atenta, ¿no? Para saber dónde se informa, cómo se informa, ¿no? Bien, pasamos entonces, después de haber visto estos 3 puntos, al cuarto, que son los métodos de aborto. ¿Okay? Existen diferentes métodos para abortar y el método va a ser escogido en función a la edad gestacional, ¿sí? Dependiendo de qué tan grande o qué tan chiquito sea el ser humano, voy a escoger un método para abortar u otro método. Para ser dicho con palabras frías, bien, el método se va a elegir en base a la eficacia, ¿okay?, que te garantice el mejor resultado. ¿Cuál es el resultado que tú buscas? ¿Okay? Entonces, el método va a ser diferente en el último trimestre que en el segundo, que en el primer trimestre. ¿Bien? Entonces, algunos métodos, porque ya se me está yendo la hora. Algunos métodos para realizar este aborto. Por ejemplo, la RU486. ¿Okay? La RU486 es conocido como el aborto farmacológico. ¿Por qué? Esto surgió como una opción al aborto quirúrgico, porque se decía que el hecho de que una mujer vaya al centro ambulatorio, vaya al centro abortista, y se acueste en la cama, pues eso, le abran las piernas, le dilaten el cuello uterino, le saquen lo que tengan que sacarle, era algo traumático, ¿no? Entonces,
es necesario para que la mujer pueda ejercer su derecho a abortar algo que sea más fácil, ¿no? Y se creó este aborto farmacológico y de manera específica aborto con el medicamento, ¿ok? Que es la RU 486. RU está por las compañías que crearon esta píldora, que después se unificaron, Russell Luclaf, y 486, la 486, o sea, no es que surgió de la noche a la mañana la píldora, ¿ok? Bien, entonces, la difusión de esta manera de abortar fue acompañada por el eslogan aborto fácil. Hombre, si yo quiero abortar y me dicen este aborto es más fácil, pues muy posiblemente me mire por esa manera de abortar, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es que la experiencia de la mujer no sea tan traumática, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo funciona esta manera de realizar el aborto. Este RU 486 tiene dos componentes, dos tomas, ¿bien? Primero el mifepristón y después el misoprostol, ¿bien? El mifepristón es un inhibidor de la prostaglandina, de la progesterona, y que justamente lo que va a hacer es inhibir la acción de la progesterona en el endometrio. Es decir, el endometrio crece porque tú en el endometrio tienes una serie de receptores que son sensibles a la progesterona. De tal manera que cuando recibes progesterona, el endometrio crece, porque es sensible a la progesterona. No crece bajo la acción de otra hormona, porque no será sensible a esa otra hormona. Es sensible a la progesterona, gracias a los receptores de progesterona que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mifepristón? El mifepristón va a bloquear esos receptores de progesterona. Bloquea esos receptores de progesterona de tal manera que cuando la progesterona llega para que el endometrio pueda crecer, cuando la mujer esté en su ciclo normal, venga, cuando la progesterona llega, los receptores están bloqueados, entonces la progesterona no puede crecer. No puede crecer. Por más que quiera, no puede crecer. Por más que tú seas una mujer súper fértil y tengas mucha progesterona, pues tranquila, el problema no es tuyo, el problema es de la píldora que te acabas de meter, ¿no? Entonces lo que va a hacer esto es que el embrión ya anidado no tenga de dónde cogerse. ¿Por qué? Porque el endometrio poco a poco va a ir muriendo. De suyo lo que lo mantiene vivo es la progesterona. Pero si tú lo haces insensible a la progesterona, pues se muere, basta, se muere. ¿Bien? Entonces, se cae el endometrio y se cae lo que esté pegado al endometrio. ¿Bien? Entonces, primero se ingiere esta toma, que es el mifepristón. Después se aplica el misoprostol, que es la segunda toma. El misoprostol es una prostaglandina, ¿bien?, que lo que va a hacer es producir las contracciones uterinas. Es decir, la primera píldora, el primer fármaco lo que va a hacer es intentar matar al niño. Y el segundo, intentar expulsarlo. Te doy el primero para que la expulsión sea más fácil, ¿bien? Porque si te doy de frente el fármaco que te va a generar contracciones, pues eso va a ser brutal, o sea, va a ser arrancar un ser humano del endometrio, ¿ok? Es fuerte. Entonces, el misoprostol genera contracciones y lo que hace es que va a expulsar al feto, ¿ok? Al embrión, lo va a expulsar. ¿Bien? Y esto, por ejemplo, no es... un profesor mío me contaba que cuando se empezó a comercializar este fármaco, en el prospecto, uno de los requisitos, uno de las indicaciones que te daba era que no vivieras a más de 1 hora de distancia de un hospital. Joder, si yo soy mujer, por más mala que sea o por más buena que sea, leo eso, yo no me lo tomo, ¿no? Pero porque te lo ponían. Y justamente porque tiene efectos secundarios, que son los que ahora vamos a decir. Efectos secundarios bastante gordillos. Bien, entonces, entre los efectos secundarios, el principal son las hemorragias vaginales. Es decir, que te doy el mifepristón para que el niño se caiga de manera natural o de manera más suave, o se desprenda de manera más suave del endometrio, bien. ¿Ok? Pero es que después también te doy el misoprostol. Y es que la contracción uterina va a hacer que ese niño que aún no se ha desprendido, se vaya desprendiendo cada vez más. ¿Ok? Y claro, alguna hemorragia vas a tener que tener, algún sangrado vas a tener que tener. Bien, entonces el principal efecto secundario son las hemorragias vaginales. En algunos casos se ha llegado a necesitar incluso
transfusiones de sangre. ¿Okay? Y esto no lo dice la iglesia, o sea, lo dice la FDA, una vez más, la Food and Drug Administration. Ustedes van a sus páginas oficiales y te lo dicen, porque les convenga o menos, tienen que dar la información. Entonces, por ejemplo, entre el 2000 y el 2004, ¿okay? Se registraron 237 hemorragias de las que se registraron. ¿Por qué? Porque la chica que se toma esto no está yendo al hospital a cada rato. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacerlo es justamente que sea de manera clandestina, es lo que intenta hacer. Entonces, no es tanto que sea un aborto fácil. ¿Por qué? Porque aborto fácil y va a producir una hemorragia que voy a necesitar transfusión de sangre quizás, y en el peor de los casos me pueda ir al otro lado, al otro barrio, al otro mundo, pues no es tanto un aborto fácil. Resulta muchas veces un aborto incluso más traumático. O sea, yo no hablo de que sea bueno o que sea malo, pero si lo que quieres es causar menos trauma en la mujer, no le des la RU486. ¿Por qué? Porque, y esto no lo digo yo, ya, incluso hay videos hasta en YouTube, donde las chicas cuentan su experiencia y graban su propio aborto, graban cómo están sentadas en el water se dice aquí, el váter, bueno, esa vaina, ya ustedes me entienden, ¿no? Lo graban y como expulsan el embrión, el fetillo. Y me sorprendió un video muy sorprendente donde una chica mete la mano al inodoro y saca un huevito, una especie de huevito transparente, así súper chiquitito, pero que dentro, y esto no lo digo yo, si lo buscan está en YouTube, donde dentro se ve una personita súper chiquitita. Y la chica dice, miren, esto es el resultado de mi aborto. O sea, vale, quizás esa chica tenía una sensibilidad bastante escasa, pero no todas las chicas eran como ella. ¿Okay? Habrá chicas que terminan súper chocadas. ¿Aborto fácil? No lo creo. No lo creo. Ya, fíjense, ni siquiera estamos hablando de que sea bien o mal, ¿eh? ¿Aborto fácil? No, por ningún lado. Otros efectos secundarios. Ejemplos, náuseas, vómitos, diarrea, mareos, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre. Bien, todos estos datos los pueden encontrar ustedes en la página de la FDA. Bien. A veces hay necesidad incluso de recurrir al aborto quirúrgico. ¿Por qué? Porque a veces el embrión no se desprende. O sea, están los que mueren, esa es la mayoría, pero están estos aguerridos que no, o sea, que no, y no salen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Completar el aborto con un aborto quirúrgico. Entonces, justamente lo que tú buscabas era impedir el aborto quirúrgico, pues ahora te encuentras recurriendo al aborto quirúrgico porque el farmacológico no funcionó. Es un lío. Hay mujeres que han llegado a morir por las hemorragias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de este fármaco, ¿sí? Los metabolitos, el componente, la sustancia, o sea, tú cuando te tomas una pastilla, no es que la expulsas inmediatamente. ¿Okay? Te demorarás un poquillo y dependiendo de la sustancia será eliminada con mayor facilidad o con menor facilidad. Pues bien, los metabolitos de este fármaco duran en el organismo de la mujer, y digo de la mujer porque es la que lo toma, unos 15 días. Es decir, que los efectos secundarios están presentes en tu querido cuerpo 15 días. Es decir, que la mujer esté sangrando 15 días, o sea, míralo por donde lo mires, o sea, no. Ni salud sexual y reproductiva, no, nada. Es que no encaja en ninguna manera en cómo la veas. Entonces, mucho cuidado cómo ejercitas tu libertad sexual. ¿Okay? Porque como decíamos en la charla de ayer, es una libertad que muchas veces lo único que hace es engendrar muerte. Y no digo la muerte del vecino, es tu propia muerte. La tuya y la del ser que llevas dentro. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, aquí en Europa, hace poco leí una noticia que esta píldora, que este fármaco fue retirado de Francia. Aquí en España no sé si todavía lo siguen comercializando. ¿Okay? Pero hace poco leí una noticia que fue retirado de Francia. Por ejemplo, pero también existe otra manera de abortar que consiste no en 2 tomas, sino en una sola toma. En Latinoamérica, por ejemplo, aquí al menos, ojo, estoy hablando ya como un desgraciado, ¿vale? Pero cuidado. Aquí al menos le dan el mifepristón para ayudar a que el niño se muera. ¿Ok? Y después le provocan las contracciones. En Latinoamérica no. En Latinoamérica le dan el Cytotec, el ácido amino Cytotec, que solamente es el misoprostol. Esto no se lo dan. Y por tanto, las consecuencias, los efectos secundarios son mucho más brutales. ¿Por qué? Porque el desgarro es mucho más brutal, porque no hay nada que favorezca el desprendimiento.
¿no? Y pues eso, quizás te vayas al otro barrio con mayor seguridad. Ahí sí ya. Y yo conocí una niña de 15 años que recurrió al Cytotec, al aborto por Cytotec, y chispas. No sé cómo no se murió la nena, ¿no? Bien, entonces estos efectos secundarios a tenerlos en cuenta. Ya después, en el segundo trimestre, la modalidad de realizar abortos cambia, ¿no? La modalidad de realizar abortos cambia. Y aquí ya se hace a través de una anestesia general. Una anestesia general, pero es una anestesia siempre rápida. ¿Bien? Es una anestesia siempre rápida donde la mujer puede despertar dentro de 10 minutos. Pero fíjate, requiere al fin y al cabo anestesia. ¿Bien? Y la intervención es ambulatoria. Es decir, la mujer puede estar dejando la clínica un par de horas después. Bueno, la clínica. Habrá quien, si me escucha decir la palabra clínica en este contexto, pues se me viene encima. ¿Por qué? Porque una clínica es donde se cura la gente. ¿Okay? Entonces, de allí que muchos prefieran no darles el nombre de clínica, sino de simples centros. ¿Okay? Centro abortivo, no clínica abortista. ¿Okay? Porque es una contradicción. Entonces, un método, el método de la aspiración. Bien, para hacerla breve porque ya se me cumplió la hora, lo que hace es que se va a dilatar el cuello uterino. Bien, fíjense, la mayoría no digo la mayoría, pero algunos de los métodos para realizar el aborto no son tan sencillos. Es prácticamente un parto inducido. Es decir, es traumático también a nivel de la fisiología de la mujer. ¿Okay? Entonces, se introduce, una vez que se dilata el cuello uterino, se va a introducir una cánula, bien, con borde cortante dentro del aparato reproductor femenino. Y esta cánula va conectada a una aspiradora que se dice que es 29 veces más fuerte que una aspiradora casera. Es curioso, una aspiradora casera toda es así y ya se mantiene, ¿no? No se cae. Imagínate 30 veces más la potencia, que seguro algún pellejito te va a sacar. ¿Okay? Y eso que tú ya eres grande. Bien, entonces con esta cánula de borde cortante se va a penetrar la placenta y lo que se hace es ir absorbiendo poco a poco al niño que se encuentra dentro. Bien, y una vez que se ha completado la aspiración, es necesario un control, de las partes. Bien, ¿por qué? Porque no es que se haga con ecografía, al menos no siempre. Es decir, meten y, como dicen en Perú, al champú. A ver, cuando siento que ya no hay nada, completado. Bien. Yo aquí he puesto imágenes del resultado de algunos tipos de aborto y ya pido perdón si a alguien les afecta. Y me da un poco de miedo por el baby. No sé si... si fuera mi hermano no me gustaría que lo viera, pero no sé. Como ustedes deseen. Ok, listo. Este es otro método de aborto que es por inyección salina. Bien. Lo que se va a hacer es introducir lo que se hace es retirar una parte del líquido amniótico y sustituirlo por una sustancia salina. ¿Okay? Acuérdense que el feto no tiene la piel totalmente desarrollada como la tenemos nosotros, tanto así que tiene el vernix. Cuando nace el bebé nace una baba blanca encima, ¿no? Yo me acuerdo bueno, nosotros somos 10 hermanos y cuando nació, cuando nació la última, fue a la clínica, fue mi hermana, que en ese entonces, la mayor que en ese entonces tendría 6 añitos, 5 añitos, por ahí. Y cuando vio que nació mi hermana, la menor, cuando la vio que la sacaron así toda blanca, así, dice, uy, mami, esta sí que es bien fea. Le dice a mi abuelita, dice, esta sí que salió bien fea. Pero justamente es este verniz que va a proteger la piel, ¿no? Una piel que no está desarrollada, ¿okay? En el feto, no está desarrollada del todo. Entonces, justamente porque no está desarrollada del todo, esta sustancia salina lo que va a hacer es producirles quemaduras, úlceras. ¿Qué pasa si yo a ti te echo un poco de sal encima de la piel? Nada. ¿Qué pasa si te levanto la piel en todo el cuerpo y te meto en un frasco de sal? Hombre, algún escozor vas a sentir, ¿no? Algo vas a sentir. Entonces, es parecido a lo que le pasa al niño con este método de aborto. ¿Ok? Y con este método de aborto, acuérdense ustedes que el líquido amniótico no solamente rodea al niño por fuera, sino también por dentro, porque el niño deglute. Entonces las quemaduras, las úlceras vienen producidas por fuera y por dentro. ¿Ok? Entonces el niño queda totalmente chamuscado. ¿Bien? Ya después el nacimiento se dará en las 24 o 48 horas posteriores.
¿no? Hay un testimonio muy bonito de Jana Jessen, que es una que sobrevivió, Jana Jessen, si no me equivoco, es una estadounidense que sobrevivió a un aborto salino. Y claro, obviamente no es una mujer normal, o sea, tiene sus defectillos, porque hombre, ser una sobreviviente a un aborto no es ningún chiste. Bien. Después tenemos en el segundo trimestre el aborto por dilatación y evacuación. Aquí lo mismo, se dilata el cuello uterino, se mete una cureta, que son unas tijeras, unas pinzas con filo, unas pinzas tijeras, y poco a poco se va, como dice su nombre, se dilata y se evacúa. Se va evacuando el espacio uterino. ¿Bien? Y claro, después hay que contar, hay que hacer un control de que haya salido todo. ¿Por qué? Porque si queda una parte dentro, pues la mujer hace infección y adiós. No es un chiste que te quede una parte de otro ser dentro. Bien. Después tenemos el aborto por histerectomía, que ya hemos saltado al tercer trimestre, se me olvidó anunciarlo. Este es el aborto por histerectomía. ¿Qué es esto? Este es un aborto por un corte cesárea. Bien, un corte cesárea realizado más o menos bien, pero es un aborto hecho por corte cesárea. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se hace la incisión, se hace el corte, se extrae al niño y simplemente se le deja morir. Se le deja morir o a través de una inyección se le ayuda a morir. Ojo, se le ayuda a morir, pero normalmente se le deja morir. ¿Por qué? Porque la inyección también cuesta. O sea, no es que la inyección me la regala para matarlo. O sea, la sustancia que se le tenga que inyectar, pues seguro que algo costará. Y aquí yo siempre cuento un caso que es para ver, o sea, una cosa es conocer la realidad, ¿okay? Cómo son las cosas. Pero otra cosa muy diferente es atribuir maldad a la gente. Es muy difícil no atribuirles en ciertos casos, ¿venga? Es muy difícil. Si yo veo que alguien, qué sé yo, si yo veo que alguien está matando a un niño, pues muy difícilmente voy a pensar que no tiene maldad. Diré, no, ese realmente es malo, ¿no? Sí. Ah, vale, voy a terminar. Bien, entonces, por ejemplo, esto, me perdí. Una cosa es la realidad y otra cosa es la maldad, más maldad o menos maldad que una determinada persona pueda tener. ¿Bien? Y aquí es donde yo cuento el caso de una profesora mía, venga, ella trabajaba en un hospital de Milán y ella también estaba metida en el negocio del aborto. ¿Okay? Ella estaba metida en el negocio del aborto y entre los abortos que realizaban estaba el aborto por histerectomía. ¿Okay? Ella cuenta la experiencia, ella dice que ella cuenta la diferencia entre un nacimiento, ¿okay? O un parto donde la mamá quería al niño y un aborto por histerectomía que es justamente donde la mamá no quería al niño. Dice que allí donde la mamá quería al niño, pues estaba el anestesista, el ginecólogo, el pediatra, o sea, había el enfermero, el instrumentista, había una serie, todo un equipo, listos esperando a que justamente pues venga el bebito, ¿no? Pero saltabas a otra sala, que es donde se realizaba el aborto, y solo habían dos personas, ¿okay? La enfermera y el médico o al que le tocara hacer el aborto, ¿no? Dice que ella una vez iba caminando por la sección donde se realizaban los abortos, iba caminando y escucha un llanto, escucha que un niño llora, ¿no? Se voltea a ver y ve a un niño, eso pequeño, recién nacido, encima de una bandeja, ¿no? Lo ve y ella dice, ojo, cuidado, ella dice, en ese momento me pregunté, fíjate, en ese momento se cuestionó, en ese momento me pregunté si lo que estábamos haciendo no estaría mal. Fíjate, ella actualmente es una defensora brutal, pro vida, pero era tal el ambiente que la rodeaba que le había llegado a cegar ante las cosas incluso que pueden ser muy, muy, muy evidentes, ¿no? Dice, en ese momento me pregunté si lo que estábamos haciendo no estaba mal. O sea, ¿la profesora tenía maldad? No creo, bueno, no sé. ¿Por qué? Porque en ese momento se cuestionó, después de un tiempo dejó su trabajo, fue a Roma, ella ya se movía en el ámbito sanitario, sacó una licenciatura en bioética, un doctorado en bioética y actualmente, pues eso, una de las defensoras, o sea, no cualquiera,
¿ok? Sino que está metida en el mundo académico, universitario. Entonces, esto yo siempre distingo, ¿no? Una cosa es la realidad, pero ojo, mucho cuidado, ¿ok? Que la realidad sí puede ser diferente aquí, en otro centro, y al final es la misma, que hay la vida de un niño en juego, pero otra cosa muy diferente es la maldad. Antes de poner el dedo encima, ten cuidado porque igual te equivocas, ¿ok? Igual te equivocas. Bien, después tenemos el otro tipo de aborto que es hasta el tercer trimestre, bueno, justamente estamos en el periodo hasta el tercer trimestre, y es el aborto por nacimiento parcial. Este es un tipo de aborto que surgió en los Estados Unidos. Aquí en España se realizaba, pero creo que ya dejó de realizarse. Estaba leyendo la vez pasada, me parece que aquí en España ya dejó de realizarse. Igual no me crean esto último que estoy diciendo, pero bueno. ¿En qué consiste este tipo de aborto? Este es un aborto que le permite decidir a la mujer hasta el último momento. Incluso puede ser que esté dando a luz y se arrepienta y diga, no quiero tenerlo. ¿Okay? Entonces, lo que se hace, que no es fácil, ¿okay? Normalmente lo primero que nace es la cabecilla del bebé, ¿no? Es lo que se busca, que nazca primero la cabeza, que salga primero la cabeza. Aquí lo que se hace es invertir la posición del feto, de la posición del niño, de tal manera que primero salgan los pies. Sale el pie, salen los pies, las piernitas, el tronco y el cuello, la cabeza se le deja dentro. ¿Okay? Cuando el niño se encuentra en esta posición, la tercera imagen, lo que se hace es que se le hace una incisión aquí en el cuellito y se le aspira pues el cerebro. ¿Okay? Se le aspira el cerebro. Fíjense, qué curioso, ¿cómo fue que se inventó este tipo de aborto? Este tipo de aborto pudo ser posible porque en los Estados Unidos, por ejemplo, el Estado protege al ciudadano o reconoce al ciudadano desde el momento del nacimiento, no como en otros muchos países que puede ser desde el momento de la concepción. Es por eso que el tema de legalizar el aborto es mucho más controvertido. Sino que en Estados Unidos lo protege desde el momento del nacimiento. El ciudadano es ciudadano americano desde el momento del nacimiento. De suyo está Jana Jessen, que se salvó, fue justamente porque le quisieron hacer el aborto salino, y cuando la madre lo expulsó cuando nació, el médico abortista todavía no había llegado, pero ya había nacido, ciudadano americano. Te lo tragas, no puedes hacerle nada. ¿Okay? Entonces, justamente como uno es ciudadano americano desde el nacimiento, o sea, desde que ha salido totalmente del vientre de la madre, entonces, en este caso, mientras no se haga la cabeza, aún no es ciudadano americano y por tanto no es protegido por el Estado. O sea, curioso, ¿no? Es interesante saber cómo funciona. Entonces, una vez ya hemos dicho, hemos empezado hablando de la vida intrauterina, ¿bien? Porque antes de decir sí o no al aborto, pues hay que ver la realidad de lo que sucede dentro del vientre materno, que es justamente la realidad donde va a incidir el aborto. Entonces hemos empezado hablando de la vida intrauterina, después hemos hecho una reflexión sobre esta vida intrauterina y hemos dicho que el ser humano y por tanto el respeto que el ser humano se merece está presente desde el momento de la concepción. ¿Bien? Hicimos una reflexión sobre el dato, después hemos dado algunos eventos en la historia que han llevado a tergiversar este dato científico o a vivirlo de otra manera, y después hemos pasado a hablar de los métodos para abortar. ¿Bien? Y ahora decimos que no es el aborto. ¿Bien? Primero, el aborto no es, ¿okay?, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Okay? Algunas frases que se van usando. La interrupción voluntaria del embarazo. Eso es una vez más, la ingeniería semántica que se usa para difundir ciertas prácticas. ¿Okay? Si yo digo que el aborto es, pues eso, la extracción del niño del vientre de la madre, pues muy poca acogida va a tener. Pero si digo que es la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria, es decir, entra en juego la libertad femenina, ¿okay?, la libertad de la mujer, digo de mujer porque el papá casi nunca lo pintan, entonces es incluso, hay más posibilidad que sea aceptado, tengo más chance de que sea aceptado. Entonces, el aborto no es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque
Cuando algo se interrumpe, por ejemplo, yo puedo estar haciendo tareas, supongamos que yo estoy haciendo unas tareas, y llega la hora de comer. Entonces interrumpo la realización de esa tarea y la retomo después de comer. ¿Ok? Interrumpo una acción para continuarla después. Cosa que no pasa con el embarazo. Una vida no puede ser interrumpida. En el embarazo no se interrumpe nada, simplemente pones un punto final. Hasta aquí y ya después no se puede reanudar. Bueno, al menos yo todavía no conozco la manera de reanudarla. No se puede reanudar. Pones el punto final y adiós. Entonces, el aborto no es la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto no es la extracción del producto de la concepción. ¿Bien? Aquí hay que tener mucho cuidado. Producto de la concepción. Es decir, si tú vas a leer los libros, dice el producto de la concepción, sí, pero es que ese producto también puede tener otro nombre. Es justamente el que tú decidas darle. Puede ser Juan, puede ser María. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y aquí es importante recalcar que cuando se habla de aborto, hay una serie de palabras que se omiten. ¿Ok? Papá, mamá, algunos pronombres. Él, ella, y algunas palabras que indican relación, como papá, mamá, hijo. Son palabras que no vas a escuchar nunca. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a promover el aborto, digo, la madre tiene derecho a abortar a su hijo, la madre tiene derecho a abortar a su hijo, pucha, voy a decir, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Hombre, claro que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero habría que ver si es que realmente estamos hablando de su cuerpo, ¿no? Frases a medias, palabras que se quitan y que justamente lo que hacen es que el aborto tenga más acogida. Pero tengo una acogida, eso, a ver hasta qué punto eso realmente es una acogida, porque si tú dirías las cosas claras, pues ahí sí, el que lo acepta, lo aceptará conociendo totalmente la realidad y no a medias. Bien. Después, el aborto no es la limpieza del útero por atraso menstrual. No es que tengas un atraso menstrual y vamos a hacerte un legrado, una limpieza del útero. No te vamos a limpiar nada. Te vamos a sacar a alguien que quizás tú en otras circunstancias te hubieras alegrado muchísimo de que esté allí. ¿Okay? Otra cosa, el aborto no es la extracción del cúmulo de células que todavía no ha llegado a ser un niño. Dice tranquilo, ¿por qué? Porque todavía no ha llegado el día 14. Así que tranquila, no te preocupes. O todavía no tiene forma humana, así que no te preocupes. Ya hemos hecho la reflexión. ¿Okay? Si tú eres una persona ahora y mereces respeto, tú mereces respeto ahora y lo mereces, por tanto, desde el momento en que empezaste a existir como aquello que eres ahora, como una persona. ¿Cuándo es ese momento? Retrocedamos en el tiempo. Tienes 20 años, retrocedamos 20 años. El día de tu nacimiento. ¿Tú merecías respeto? Claro que merecías respeto. ¿Por qué? Porque ya eres una personita. Chiquita, pero persona al fin y al cabo. Eras un ser humano. Sigamos retrocediendo en el tiempo. 8 meses, 29 días, por ponernos exagerados. ¿Bien? El primer día de tu existencia, ¿tú merecías respeto? Es decir, yo ahora no puedo agarrarte a patadas, pero podía agarrarte a patadas, por poner un ejemplo extremo, ¿vale? En tu primer día de tu primer día de existencia, no, porque si tú mereces respeto ahora, mereces respeto también a lo largo de toda tu vida, antes y después. Desde que existes hasta que dejas de existir. E incluso después de que dejes de existir, tu cuerpo seguirá mereciendo respeto, de ahí que exista la sepultura, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, a la hora de hablar del aborto, hay muchas palabras que el aborto se presenta con muchas frases, con muchas palabras, pero que no describen la realidad de lo que realmente es un aborto. Bien, un aborto lo que sí es la supresión de la vida del hijo dentro del vientre de la madre. No es una interrupción, es un punto final. Ojo, que quieran hacerlo o no quieran hacerlo, ya eso depende de la libertad de cada mujer, porque no es que tú vas a agarrarle y decir, oye, no, ya. Pero es bueno conocer la realidad. ¿Okay? Ya después cada uno hace lo que quiere y nadie se va a meter, nadie se puede meter en realidad, pero es bueno conocer la realidad, ¿no? Entonces, es muy curioso que el vientre de la madre, que a lo largo de toda la historia quizás haya sido el lugar más seguro para el niño, hoy
es el sitio menos seguro, o al menos es muy inseguro. ¿Mm? Una vez que naciste, bueno, ya naciste, está el orfanato, pero de ahí hasta que nazcas, a veces que naces, ¿no? Dependiendo del contexto donde hayas empezado a existir, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, bueno, varias cosas que he dicho y todas estas cosas que acabo de decir. Y cuando se habla del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, ciertamente nosotros somos los primeros en abogar porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. El detalle es que la ciencia te dice que mira, es un ADN diferente, es una nueva realidad diferente, su cara genética es diferente, entonces es un nuevo ser diferente, que mira, casualidad, tiene el ADN humano, entonces va a ser un ser humano, es un ser humano diferente. Entonces no estamos poniendo en discusión la posibilidad que la mujer tenga el derecho que la mujer tiene a decidir sobre su cuerpo, tiene el derecho, sí, ¿bien? Pero el problema es que no es su cuerpo, basta. Ahora, que quiere hacerlo y puede hacerlo porque la ley se lo permite, sí, nadie la va a agarrar y la va a estrangular y nadie la va a meter a la cárcel. Pero es bueno conocer las cosas como son. Bien, bueno, yo me detengo aquí porque ya me he pasado. Hasta aquí llego yo. Bien, ¿hermana? Sí. Como una persona profesional que es un médico y que realmente sabe a lo que se va y sabe muy bien a lo que practica, como un médico sabe realmente que es una vida y que realmente practica el aborto, que es consciente de lo realmente que es una vida, porque como profesional me supongo que estudia para ser médico y sabe muy bien a qué se fecunda el bebé, el momento que es una vida y el momento que es un niño. Me da solo esta pregunta que si tengo esta duda, ¿cómo puede ser un profesional que cometa este crimen? Porque realmente es un crimen. Una madre que decide quitar la vida de su hijo puede ser por ignorancia o puede ser simplemente por falta de información y falta de más información sobre lo que es la vida. Esta pobre criatura no puede defenderse, no puede decidir por sí mismo de estar vivo, de que mi mamá me puede dar la vida, solo depende de su madre, que es la que puede tomar la decisión de tenerlo o no tenerlo, pero no entiendo cómo una madre puede decidir de quitarle la vida a su hijo siendo consciente de que es un niño, de que es un bebé y de que es una persona. Bien, entonces las preguntas creo que son dos, para resumirlas. ¿Cómo el médico, sabiendo tanto, hace lo que hace? Y cómo una madre pues puede llegar a quitarle la vida a su hijo. ¿Okay? Respondiendo la primera, te respondo con la realidad. Bien, hay médicos, sí, justamente son médicos y saben muchísimo sobre el dato científico, pero no han tenido una clase de filosofía en toda la materia. O va a depender de la universidad, pero no han tenido una clase de filosofía que les enseña a reflexionar sobre el dato científico. Ellos lo único que saben es que es ni siquiera ser humano. Es justamente lo que dije al inicio. No sé si usted llegó después, pero bueno, es justamente lo que dije al inicio, que a lo largo de toda la historia se han ido cambiando términos. Fíjese usted que ya no se dice el niño, se dice el óvulo fecundado. O sea, si yo soy médico y me dicen, bueno, el óvulo fecundado al 7º día se anida y después de que se anida empieza su desarrollo. Pues yo como médico voy a decir, bueno, a partir de la anidación ya empieza el desarrollo propiamente humano. Pero es que son términos que van a ocultar la realidad de las cosas. No se dice el niño, se dice el óvulo fecundado. Si yo a ti te digo óvulo fecundado, pues tú sigues pensando en un óvulo. Y un óvulo no es un ser humano. Es así como los médicos piensan. De suyo, si tú le explicas esto a un médico, él te dirá, lo sé porque hace poco tuve una experiencia con una médico española justamente en España, en Perú. Ella me decía, para nosotros los médicos el aborto es desde la anidación. Antes la anidación no es un aborto. ¿Por qué? Porque no se ha dado el embarazo. Porque para ellos el embarazo empieza con la anidación, al 7º día. Pero si tú le explicas que hay una nueva realidad, que tiene un ADN diferente al de la madre, que es un ADN perteneciente a la especie humana,
y que ese ADN perteneciente a la especie humana está presente desde el momento de la concepción, entonces ellos te dicen, bueno, desde ese punto de vista sí, eso es cierto. ¿Me explico? O sea, no es que el médico, ojo, yo siempre digo, no es que el médico sea malo, no es que el médico sea idiota, sino que nadie se lo ha enseñado. Es por eso, por ejemplo, mi profesora, o sea, a mí a veces son cosas que cuesta creer, pero ella, después de estar metida en varios abortillos, en varios abortos, ¿ok? Cuando escuchó llorar un niño y lo vio tirado encima de una bandeja, se preguntó si es que lo que estaba haciendo no estaba mal. O sea, ni siquiera llegó a la conclusión, oye, está mal, es un niño. No, recién en ese momento se cuestionó la posibilidad de que se estuviera equivocando. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta confusión? Por el cambio de términos. Es la ingeniería semántica. Yo a ustedes les cambio las palabras y cambiando de las palabras les cambio la manera de pensar. Y cambiando la manera de pensar les cambio la manera de percibir la bondad o maldad de las cosas. Y a esto me da pie para saltar a la otra respuesta. ¿Cómo una mujer puede abortar? Pues la mayoría por ignorancia. ¿Por qué? Porque si yo le digo que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, que es el cúmulo de células que todavía no ha llegado a ser un niño, pues eso a mí como mujer, de una u otra manera, me da fuerza dentro de lo que cabe para meterme o para recurrir al aborto. Pero es que es ignorancia y que justamente se da debido a este cambio de términos, debido a este cambio de las palabras, ¿no? Como decía, no se usa la palabra papá, la palabra mamá, la palabra hijo, la palabra él, la palabra ella, no se usan, porque son palabras que van a expresar la realidad de la cosa, que no es una cosa, es un ser humano. Pero si yo uso cualquiera de esas palabras, es que todo el argumento del aborto cae, todo argumento cae, incluso el más dramático, que es el aborto por violación, ¿okay? Es el más dramático. Pero incluso ese argumento cae, o cae la posibilidad de abortar a un niño que haya sido concebido como fruto de una violación, cae ¿por qué? Porque estamos hablando de alguien. Y ese alguien no tiene la culpa de nada. Al que hay que matarlo quizás sea el violador. Sí. Pero, como dicen, ¿quién tiene que pagar? ¿El violador, la violada o la víctima que es el niño? Yo creo que está claro, el violador. Patéenlo, no sé, mátelo, no sé, imagínense ustedes que violan a su hermana. Hombre, el coraje va a ser muchísimo, ¿no? Pero ahí el último que tiene que pagar es el niño. Pero si tú dices, ¿quién tiene que pagar? ¿El niño, la madre o el violador? Pues nadie va a decir el niño. Pero es que nadie usa la palabra el niño, o nadie usa la frase el niño. Entonces es fácil, si tú obvias esa realidad y no usas niño o él, refiriéndote al fruto de la concepción, entonces el centro se convierte la situación de la mujer. Y claro, si el centro se convierte en la situación de la mujer, claro que va a ser bien visto recurrir al aborto para que la mujer no siga con el trauma, desde luego. Pero es que es un razonamiento muy lógico, pero es que estás obviando una parte de la realidad, que es el niño, ¿no? Entonces esto es lo que podría responder. Sí. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica de los métodos anticonceptivos? Son 3 preguntas. ¿Qué métodos anticonceptivos son abortivos? ¿Y el DIU es abortivo? Bueno, a ver. De suyo, como dije, esa es otra clase que damos, que es fertilidad anticoncepción, pero bueno, a ver, voy a tratar de responder y quizás por sintetizar deje por fuera muchas cosas, lo siento. ¿El DIU es abortivo? Sí. ¿Cómo? Bien, no lo digo yo. ¿Cómo funciona el DIU? ¿No? Es que aquí no se trata de decir sí o no, se trata de conocer cómo funciona y en base a eso cada uno darse cuenta, ¿ya? El DIU, pues el llamado dispositivo intrauterino, pues tiene la forma de T, tiene la forma de L, ya, para el gusto de la persona, ¿bien? Este puede ser de cobre, ¿ok? El cobre es una sustancia venenosa para los espermatozoides, que justamente lo que va a hacer es matar a los espermatozoides o impedirles el paso, ¿ok? Ahora, estamos hablando de 200 a 600 millones de espermatozoides, o sea, perdón, no creo que logre matar a los 600 millones de espermatozoides, ¿eh? Bien, vamos a ponerse optimistas, matar a la mitad. Y la otra mitad pasará. Entonces, ¿qué es lo que hace la T? La T se instala en el endometrio, en el útero, ¿bien? Y lo somete a una inflamación continua. O sea, no es ningún chiste que tú tengas un cuerpo extraño dentro, que prácticamente se está
clavando cada vez más en tu útero. Ojo, aquí va a depender de la sensibilidad del útero. Así como hay organismos y organismos, mujeres y mujeres, también habrá úteros y úteros. Habrá úteros que son muy fuertes y habrá úteros que son muy débiles. ¿Ok? Y debido a la constante inflamación, es por eso que las mujeres que usan el DIU sangran con frecuencia. ¿Qué esperas? Oye, es que no sé cómo explicártelo. Tienes la T clavada, algo vas a sangrar. Entonces, esa inflamación lo que va a hacer es que cuando llegue el embrión y quiera fecundar, quiera anidar en el endometrio, no pueda. Entonces no va a poder anidar y por tanto va a caer y no te vas a dar cuenta porque es súper chiquito y lo vas a perder como si fuera un sangrado más. Pero ¿por qué te dicen que no es abortivo? Acuérdense ustedes que para las grandes empresas, ya hemos mostrado la FDA, la Food and Drug Administration, para ellas el embarazo empieza a partir de la anidación. Entonces te van a decir que el DIU no es abortivo. ¿Por qué? Porque no va a afectar al embrión después de la anidación, sino que lo va a afectar antes de la anidación. Va a impedir que la anidación se dé. Y por tanto te van a decir que no es abortivo. Hombre, si tú lo coges por ese lado, yo también te voy a decir no es abortivo. Pero es que hay que reflexionar sobre la realidad. Estamos hablando de un niño que ya existe. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿el DIU es abortivo? Sí, claro que es abortivo. Ahora, el DIU también puede tener levonorgestrel, un progestágeno en torno, pues, puede contener el levonorgestrel, bien, que va siendo soltado de manera gradual en bajas dosis. Esto es lo que va a hacer, supuestamente, es impedir que se dé la ovulación, pero no siempre le impide, ¿ok? De suyo tiene su posibilidad de fallo. De suyo su tasa de eficacia se basa en la cantidad de embarazos que impide, pero acuérdense que para ellos embarazo es a partir de la anidación, no todos los que han existido hasta el día 7º. ¿Bien? Esa es la primera pregunta. ¿Todos los anticonceptivos son abortivos? En tabla, todos tienen una pequeña posibilidad, ¿ok? Una posibilidad muy pequeñita. Ahora, va a depender, hombre. Es que decir así, sí o no, así, tan panchamente, no es tan fácil, ¿ok? Va a depender del contenido que tenga ese anticonceptivo, ¿ok? Por ejemplo, si es un anticonceptivo hecho a base de solo progestágeno y cuando te lo tomas ya se dio la anidación, pues ese progestágeno no va a incidir de manera tan fuerte sobre el embrión. Quizás incluso pueda favorecer el embarazo. ¿Por qué? Porque tiene progestágeno, que es la sintética de la progesterona. Entonces, a ver, habría que ver. No es una respuesta que yo me atreva a dar así, de buenas a primeras. Hay que ver caso por caso. Y la otra es, bueno, que son muchas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre los anticonceptivos? Bien, este es un tema bastante complicado, ¿okay? A la Iglesia la tuvo en discusión durante un par de años, ¿okay? Desde el 63 hasta el 68 hubo una discusión en torno a la licitud o ilicitud de los anticonceptivos. Es decir, que entender este punto no es tan sencillo. Pero bueno, esto lo digo de cara a saber comprender a quien no esté de acuerdo o a quien con buena intención no logre entenderlo del todo. ¿Bien? E incluso un grande como, por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Albino Luciani? ¿O quién fue? No, ¿quién es? ¿Quién fue Albino Luciani? Juan Pablo I, Santo Padre de la Santa Madre Iglesia. Él, cuando se dio toda la controversia en torno a la anticoncepción, él era uno de los que se situaban a favor de la anticoncepción. Hasta que Pablo VI sacó la encíclica Humanae Vitae, por ejemplo, allí lean su Humanae Vitae, ahí está la respuesta, ¿ok? Sacó la encíclica Humanae Vitae y argumentaba, ¿ok? Y llegaba a la conclusión de que la anticoncepción era inmoral. Entonces, una vez que Albino Luciani leyó eso, lo primero que hizo fue pedirle perdón a Pablo VI. De suyo se cuenta que él se arrodilló y le pidió perdón a Pablo VI, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenía razón Pablo VI. En la encíclica lo explicaba muy bien, ¿no? Pero claro, todo el daño que quizás ya pudo haber hecho. Entonces, esto lo cuento para que sepan que no es un tema tan así, anticoncepción, no. O sea, es un tema bastante serio. Aquí la ilicitud de la anticoncepción se va a basar en que el acto conyugal no es realizado de manera correcta. A ver, sintetizando mucho, el acto conyugal tiene dos aspectos o dos valores que le son intrínsecos, el unitivo y el procreativo.
Para que el acto conyugal sea bien realizado, estos dos valores tienen que estar presentes. Es decir, tiene que estar presente el amor y tiene que estar presente la apertura a la vida. Si falta uno de estos dos valores, entonces ese acto conyugal no está bien realizado. Y por tanto, ese acto conyugal que va a expresar una entrega a los esposos, yo me entrego totalmente a ti en el matrimonio, si soy católico en un altar, si soy hindú, pues en mi ceremonia hindú, como sea, ¿ok? Esa entrega total que yo hago de mi persona hacia ti delante de un altar, la expreso después en el acto sexual. Y parte de esa expresión de entrega total es entregar la capacidad que Dios te dio de ser padre y ser madre. La capacidad que Dios te dio de ser padre y ser madre, es decir, abrirte a la vida. Yo me entrego totalmente a ti, incluida la capacidad que tengo de ser papá y ser mamá. Tienen que estar presentes esos dos aspectos. Si falta que no esté presente uno de esos dos aspectos, entonces ese acto conyugal deja de ser expresión de amor. ¿Por qué? Porque no hay entrega total. Te estás reservando algo. ¿Ok? Ojo, esto lo estoy explicando muy rápido. Lo siento. Entonces, la anticoncepción o el anticonceptivo, ¿por qué es ilícito? ¿Por qué? Porque va a falsear el lenguaje del amor conyugal, el lenguaje del acto conyugal. El acto conyugal, el acto sexual es un lenguaje que expresa entrega total, que expresa amor. Pero con el anticonceptivo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque bloqueo la entrega de esa capacidad que Dios me dio de ser papá y de ser mamá. Una capacidad que solamente se la vas a entregar al firme o a la firme, ¿no? En Perú se dice así, no sé. O sea, a la chica por la que realmente te vayas a jugar toda la vida. ¿Ok? Entonces, es por eso que los anticonceptivos son ilícitos. ¿Por qué? Porque impide que el acto conyugal sea expresión, realmente expresión de entrega total. ¿Ok? Y queda falseado. ¿Por qué? Porque te estás reservando ya algo. Bien. Espero haberme explicado. Es un tema un poco complicadillo. Bien. ¿O alguna otra pregunta? Sí. Que una niña me comentó que tomaba anticonceptivos para el dolor menstrual. Entonces yo no sé si porque se lo recetó el médico o, bueno, en todo caso se lo tomaría para después de tener relaciones sexuales, pero yo no entendía por qué. Bueno, es una buena pregunta que de suyo la respuesta tendría que ser dada sobre el caso en específico, no así de buenas a primeras, ¿no? Y con la ayuda de un médico también. Ahora, está la realidad que tú dices que hay chicas que toman anticonceptivos para aliviar el dolor menstrual. Bien, pero es que hay que tener cuidado, ¿ok? Porque allí muy posiblemente lo que se está haciendo no es curar la enfermedad, ¿no? ¿Ok? Venga, un poco de dolor tiene que haber. Ahora, si el dolor es significativo, hay chicas que se llegan a desmayar, hombre, es que hay algún problema ahí dentro, ¿no? Entonces, habría que ver si los anticonceptivos realmente van a solucionar el problema o lo único que van a hacer es aplazarlo o saltarlo. Para que me entiendas, para dar una buena respuesta hay que saber cómo funcionan los anticonceptivos. Por ejemplo, ella que toma una al día, ella toma una al día de estas monofásicas, bifásicas. Bueno, normalmente se toman esas, ¿bien? Ahora, ¿cómo funcionan estos anticonceptivos? Estos anticonceptivos lo que van a hacer en pocas palabras es falsear el ciclo femenino, ¿ok? El ciclo femenino empieza aquí en la cabeza, no empieza en el aparato reproductor, empieza aquí en la cabeza. Y no empieza, por ejemplo, muchos dicen, ya me vino la regla, ya se me acabó el ciclo. No. La regla indica el inicio del ciclo, ¿ok? El final del ciclo es un día anterior a la regla. Entonces, cuando sucede la regla sucede justamente porque los niveles de hormonas en tu organismo están bajos, ¿ok? Es decir, los niveles de estrógenos y progesterona están bajos. Acuérdense, la progesterona es lo que hace que el endometrio se mantenga gordito para que se pueda dar la anidación del niño, si es que se da la concepción. Entonces, cuando la progesterona está baja, el endometrio deja de recibir alimentación y pues eso sucede la descamación o la regla, que comúnmente que se conoce mucho, bueno, que todas las mujeres tienen que conocer. Entonces, cuando sucede la regla quiere decir que los niveles de, pon atención aquí, los niveles de estrógenos y progesterona en tu organismo están bajos. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis detectan el nivel bajo de hormonas e inician otra vez todo el ciclo. La hipófisis hace madurar en el ovario los folículos y el folículo va a producir estrógenos. Primera hormona, estrógeno. ¿Ok? La hormona que me interesa que ahora se quede en la cabeza. Después de que se da la ovulación, ese folículo del cual ha salido el ovocito, ese folículo se convierte en el corpo lúteo y produce, segunda hormona, progesterona. ¿Ok?
Progesterona. Entonces, ¿los anticonceptivos cómo funcionan? Están muy bien hechos, eso sí hay que reconocérselo. Es como cuando dicen, hacen el mal, pero es que lo hacen muy bien, ¿no? Los anticonceptivos funcionan a base de estos dos componentes. Son hormonas sintéticas de estas dos hormonas que ustedes tienen de manera natural. El estrógeno y el progestágeno. Son los dos, es lo que contienen los anticonceptivos. Entonces, ¿qué pasa si yo a la chica le meto a su organismo o mantengo en su organismo, gracias a las píldoras, el nivel de estrógenos y progesterona elevado? ¿Qué pasa? Va a pasar que el organismo no va a detectar un nivel bajo de hormonas, sino que el nivel de hormonas va a estar siempre elevado. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis no van a iniciar un nuevo ciclo, porque van a pensar que ese ciclo anterior aún no ha terminado. Van a pensar, o sea, no es que la hipófisis piense, ¿bien? Sino que no va a desencadenar un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque el ciclo anterior supuestamente aún no ha acabado. ¿Por qué? Porque los niveles de estrógenos y progesterona siguen arriba. Acuérdense que cuando el nivel de progesterona baja, se da la regla. Sí, se da la regla porque no hay nada que alimente el endometrio. Entonces, ¿qué hago yo con los anticonceptivos? Con los anticonceptivos falseo el ciclo de la chica. Falseo el ciclo de la mujer. Entonces, lo que hago es mantener el nivel de estrógenos y progesterona elevados por 21 días y el día 21 o deja de tomar las píldoras o toma píldoras vacías y justamente en esos 7 días tiene la regla. A ver si es que eso es regla. Porque lo que tú botas no es otra cosa que las pastillas que te estás tomando. Es la progesterona que se ha adherido al útero y ha creado endometrio. Ha creado tejido endometrial. Entonces, estás teniendo un ciclo sin ovulación. No estás ovulando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hace madurar al folículo, o lo que hace que se dé la ovulación, es la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante hace madurar el folículo y el folículo produce estrógenos. Pero es que tú ya te estás tomando los estrógenos con la píldora anticonceptiva. Entonces, si tu organismo detecta estrógenos y progesterona, si tu cerebro detecta estrógenos y progesterona en tu organismo, entonces no va a hacer madurar el folículo, porque va a pensar que ya está maduro, porque la progesterona se produce cuando ya se ha dado la ovulación. Entonces, no va a estimular la ovulación. Entonces, la chica toma las píldoras durante 21 días y después, el día 21, tiene la regla. Y no le duele, el dolor ciertamente se ha aliviado. El detalle es que no es su regla, no es su ciclo. ¿Okay? Y si tú mantienes ese ovario inactivo por un buen tiempo, pues después es posible que te pase factura, ¿sabes? Bien, o sea, no es tan gracioso. ¿Okay? Entonces, a lo que yo voy, ¿realmente soluciona el problema? En línea de principio, no. Habría que ver. Ojo, no se aplica a todos. Es que por eso te digo, hay que ver caso por caso. Bien, de suyo, por ejemplo, cuando tienes quistes ovarios, cuando tienes pequeños quistes en los ovarios, tranquila, no tienes que meterte anticonceptivos. ¿Ok? Si el quiste no supera un determinado tamaño, puedes vivir perfectamente con el quiste. Tampoco te asustes, no te vas a morir, tranquila, a menos que tengas otra enfermedad sumada a esa. ¿Ok? Entonces, incluso hay mujeres que tienen quistes de ovario y con el embarazo se les desaparecen. Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente, y habría que ver la situación de la chica, ¿realmente el anticonceptivo la está curando o está falseando el ciclo? Esa es la pregunta que habría que responder. Y no te la puedo responder yo porque no conozco. ¿Okay? No sé dónde está la chica. Esto. Disculpen si a veces doy muchas vueltas, pero es que para poder entender la respuesta hay que saber cómo funcionan las cosas, creo. Bien. ¿Algo más? ¿No? Sí. Bueno, esta ya va más a la parte espiritual. ¿Desde cuándo podemos decir que tenemos alma? ¿Desde que se une el óvulo con el espermatozoide o desde que se anida, como decías tú? Sí, bueno, esa es una pregunta que a los grandes filósofos les tomó responderla varias décadas, ¿ok? Vamos a tratar de responder aquí. Tu pregunta es ¿desde cuándo tenemos alma?
Y por tanto, de manera más específica, ¿desde cuándo somos personas humanas? Exacto. Porque en principio no todo lo que tiene vida... Exacto. Sí, porque en principio no Así todo es. lo que tiene vida en este mundo tiene alma. Muy bien. Buena pregunta, bien, te entiendo, bien. Ahora, a ver, aquí hay que entrar al ámbito filosófico. Aquí vamos a tomar un poco Aristóteles y el Tomás de Aquino. ¿Ya? Todo lo que tiene vida tiene alma. ¿Ok? Ahora, el alma no es el alma como normalmente la pensamos. Nosotros cuando decimos alma pensamos en el alma humana, en el alma espiritual. ¿Ok? Ese es un tipo de alma. La más perfecta, sí, pero es un tipo. Es decir, que existen otros tipos. Es decir, todo lo que tiene vida tiene algo adentro que le permite moverse, le permite crecer, le permite hacer actos que son propios de los seres vivos. ¿Bien? Ese algo que está dentro se llama principio vital. Es el principio vital justamente porque le da vida. Es un principio vital, por ejemplo, que si yo le corto la cabeza a alguien, ese algo que te daba vida, que te permitía moverte, lo has perdido. Y digo, pucha, está muerto. Porque has perdido ese principio vital, has perdido esa alma, ese algo que tú tenías dentro. Ese algo se llama principio vital. Existen diferentes tipos de principios vitales. Está el principio vital de tipo sensitivo, de tipo vegetativo, sensitivo y espiritual o racional. Las plantas tienen un alma de tipo vegetativa. ¿Ok? Te voy a responder muy a la carrera, ¿vale? Disculpa. Los perros tienen un alma de tipo sensitiva. Es decir, la planta crece, sí, pero le doy una patada y no va a sentir dolor. El perro crece, sí, pero no solamente crece, sino que también siente. Le doy una patada y seguro va a chillar. Algo va a hacer. ¿Ok? Después tenemos el alma, el tipo de principio vital racional o espiritual. ¿Ok? Que es el que tenemos nosotros. Nosotros no solamente crecemos, sino que también sentimos. Y no solamente sentimos, sino que también razonamos. ¿Ok? Ojo. Entonces, para empezar, distintos tipos de almas. ¿Y todo lo que tiene vida tiene alma? Sí. Pero no tienes que pensarla como el alma religiosa. No, cuidado. ¿Okay? Estamos aquí en plano solo filosófico, que es justamente lo que te permite saltar al plano teológico después. ¿Okay? Ahora, o lo que le da incluso sentido al plano teológico. Ahora, ¿desde cuándo tenemos alma y por tanto desde cuándo somos personas? Aquí, antes de responder esa pregunta, tenemos que responder otra. ¿De qué está compuesto un hombre? ¿O de qué está compuesta una persona? ¿Cuáles son sus dos coprincipios? Alma y cuerpo. ¿Ok? Alma y cuerpo. El cuerpo lo vemos, que va sometido a cambios a lo largo de toda nuestra vida. El alma no la vemos. Pero sin embargo, el alma es eso que nos da vida y por tanto nos da continuidad. Si yo hubiera perdido esa alma, ese algo que me da vida, lo hubiera perdido a la edad de 9 años, pues ahora no estaría aquí parado. Estaría, no sé, me hubieran comido los gusanos en el cementerio quizás, pero ya no estaría aquí parado. Bien, entonces, ¿desde cuándo tenemos alma? Es decir, el hombre existe desde el momento de que hay unión, de que está presente de manera simultánea el alma y el cuerpo. Antes de eso, el hombre no existe. ¿Ok? Entonces, el cuerpo. ¿Cómo sé yo que el cuerpo está presente? Pues el cuerpo está presente aquí, para responder recurro a la ciencia. Mira, el ser humano tiene un determinado genoma, un determinado ADN que lo caracteriza, 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas es lo que hace que el organismo se vaya desarrollando. Pero se va desarrollando porque ya está. Como dice, es persona quien esté en camino de serlo. Si tú ya has llegado a tener esta forma de persona, es porque desde el primer momento de tu existencia, aunque tenías la forma de una célula, ya eras persona. Pero tu cuerpo ha ido cambiando, se ha ido sometido a una serie de cambios accidentales, no esenciales. ¿Bien? Ahora, el cuerpo está presente desde el primer momento de la concepción, eso es ciencia. Pero el alma, y aquí la cosa se complica más, el alma, Santo Tomás de Aquino hace una reflexión y dice, para que haya alma racional, ¿okay? Tiene que haber un contenedor, ¿okay? Un cuerpo, una materia capaz de albergarla. ¿Okay? Dice, una materia suficientemente dispuesta. ¿Okay? Él dice materia suficientemente dispuesta. Él usa otros términos, pero bueno, es que si no, nunca voy a acabar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que haya
allí presente un alma de tipo racional. ¿Yo cómo me doy cuenta que tú tienes un alma racional? Porque realizas actos racionales. Ah, mira, este tipo es capaz de hablar y de pensar, y de razonar, de argumentar, digo. Entonces, ese principio vital que tiene es diferente al del perro. El perro tiene un principio vital sensible, sensitivo. Este tiene un alma, un principio vital racional. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer actos racionales. Pero cuando no los realiza, ¿es porque ese principio vital deja de estar presente? ¿O es que simplemente deja de ejercer esa capacidad? La respuesta es que, por ejemplo, el niño no realiza actos racionales, pero no porque no tenga un alma racional, sino porque todavía no tiene la capacidad, ¿ok?, de poner en acto la capacidad, bueno, ahí he repetido la palabra, la capacidad que Dios le dio de realizar actos racionales. No puede poner en acto esa capacidad, se dice en metafísica, poner en acto la capacidad. Entonces, el alma racional, yo me doy cuenta que alguien la tiene porque realiza actos racionales. Pero ese, aunque no realiza actos racionales, sigue teniendo el alma racional si es que pertenece a una determinada naturaleza, que es la naturaleza humana. ¿Okay? La naturaleza humana es la que tiene cuerpo y alma racional. Y esta alma racional la tiene cuando realiza actos racionales y cuando deja de realizarlos. Yo cuando duermo no realizo actos racionales, pero sigo siendo persona humana, sigo teniendo la naturaleza humana. Entonces, respondiendo a la pregunta de Santo Tomás de Aquino decía, hay persona y por tanto hay alma. Acuérdense, lo que nos hace ser personas, ¿por qué he hablado tanto de la racionalidad? Porque lo que nos hace ser personas es la racionalidad, es el alma racional. No la capacidad de sentir, sino el alma racional, que tiene la capacidad de razonar, aunque a veces no razonemos. ¿Ok? O, por ejemplo, un niñito anencefálico nunca va a poder razonar, pero sigue siendo persona. ¿Por qué? Porque tiene un alma racional, que debido a la malformación de su encéfalo, no va a poder poner en acto esa capacidad, pero la capacidad ya la tiene. Tanto es así que si se le podría hacer un trasplante de encéfalo, ese niño podría empezar a razonar. ¿Por qué? Porque pertenece a la naturaleza humana. En su alma está la capacidad de poder razonar. Es un alma racional. Entonces, lo que nos hace ser personas es el alma racional. Yendo más abajo y mucho cuidado, darme cuenta que tú tienes la capacidad de razonar. ¿Ok? Entonces, veo que el cuerpo la materia está presente desde el momento de la concepción. Entonces, desde el momento de la concepción yo veo que ese es un ADN, un genoma humano. Y por tanto, si es un genoma humano, lo que tiene dentro y hace que se mueva, tiene que ser un principio vital racional, de tipo humano. Y es por eso, y eso yo lo voy a confirmar después, a lo largo del tiempo, cuando después de 5 años el niño empiece a razonar. Pero no es que en el momento en que empieza a razonar, a ese momento se le ha infundido el alma racional. No, el alma racional ya la tiene desde que tiene vida. Solo que a lo largo del tiempo va teniendo la capacidad de poner en acto determinadas capacidades, determinadas facultades. Entonces, ¿desde cuándo tenemos alma? Desde el momento de la concepción. Fíjate, esto basado en el razonamiento de Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás de Aquino decía todo lo contrario. ¿Okay? Santo Tomás de Aquino, él decía, él discutía con su maestro, Alberto Magno, y él estaba a favor de la animación progresiva. Él decía, primero tenemos un alma de tipo vegetativo, un alma de tipo sensitivo y después un alma de tipo espiritual racional. Fíjate. Él decía que el alma racional la recibíamos a los 40 días más o menos, después de que hayamos empezado a existir. Pero él se basaba en los conocimientos científicos de su tiempo, si es que científicos podían llamarse, ¿no? Acuérdense que los conocimientos científicos de su tiempo, ¿cuáles eran? Era que el hombre depositaba la semilla dentro de la mujer y esa semilla poco a poco iba creciendo hasta que se convertía en un ser humano. La mujer era la tierra que albergaba esa semilla. ¿Ok? Entonces, él decía, a partir de los 40 días ya hay materia suficientemente dispuesta, ya hay corporeidad humana y por tanto hay un alma racional y por tanto hay persona. Pero si Santo Tomás de Aquino lo reviviéramos y le mostraríamos los avances científicos y le mostraríamos el cigoto, ¿okay? Nuestra primera hora de existencia, él diría, no, desde este momento hay materia suficientemente dispuesta y por tanto desde este momento hay alma racional. Fíjate, Santo Tomás de Aquino no se equivocó en el razonamiento, ¿okay? Su razonamiento fue perfecto, se equivocó, la conclusión fue errada, pero no por culpa de él, sino por el dato científico que en su tiempo existía, ¿okay? Entonces la respuesta de Santo Tomás de Aquino fue,
Hay alma racional desde el momento en el que hay materia suficientemente dispuesta. Desde el momento en el que hay un cuerpo capaz de albergar un alma de tipo racional, desde ese momento hay alma racional y por tanto hay persona humana. Entonces, ¿desde cuándo hay materia suficientemente dispuesta? La ciencia hoy en día nos lo dice que hay desde el momento de la fecundación. Entonces, desde ese momento hay alma racional y por tanto hay persona. Y por tanto, sujeto de derechos. Al menos no puede matarlo. Aunque quisiera quizás, pero no puede matarlo. ¿Mm? Bien, disculpa, es que no es tan fácil responder, ¿sabes? Son varias cosas.